Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. ¿Dónde está el verdadero Snape? ¿Quién eres? Ven conmigo. Seré tu maestro antes de que entres a Hogwarts, presentándote el vibrante mundo mágico y a todo tipo de magos. Te enseñaré todo lo que sé: pociones, hechizos, transfiguración, incluso las artes oscuras. Y si algún día llegas a ser un gran salvador, entonces apúntame con tu varita. Usa todos los métodos que te he enseñado, usa todo lo que tengas, y mátame. ¿Tienes agallas? El hijo de Lily Evans y James Potter, Harry Potter. En un estrecho callejón empapado por la lluvia, Severus Snape, con el pelo negro, liso, fresco y sin grasa, sosteniendo un paraguas negro, extendió la mano hacia el salvador del mundo mágico de 9 años, quien estaba sentado en el suelo, con el rostro lleno de miedo y desconcierto. Capítulo 229. Nuestra alianza es inquebrantable. Algunos mortífagos se sentían incómodos. Incluso si Severus fuera realmente capaz y talentoso, no podía simplemente dar un paso al frente y tomar todo el crédito. Los unicornios estaban en Hogwarts. Dada su relación con Hogwarts, o mejor dicho, con Dumbledore, robar un unicornio ciertamente sería más fácil para él que para ellos. Pero si encontrar al Señor Tenebroso fue obra suya, y ahora es él quien toma el control cuando el Señor Tenebroso lo necesita, entonces ¿qué pasa con todos los demás? Si todos eran cobardes inútiles, entonces habían encontrado al Señor Tenebroso tan pronto para nada, y al final, los que obtuvieron los mayores beneficios seguían siendo personas como Severus, Bellatrix y Lestrange, que habían puesto el trabajo y el esfuerzo. Cuanto más pensaban los mortífagos en esto, más sentían que Severus de ninguna manera podía permitirse llevar todo el crédito. Antes de que alguien pudiera siquiera ofrecerse a tomar la tarea de Severus, Voldemort habló primero. No es necesario que te encarguen esta tarea. Tienes cosas más importantes que hacer por mí más tarde, Lucius. Al oír a Voldemort llamarlo, Lucius se puso de pie de un salto, con el rostro enrojecido de emoción. Amo. Aquí estoy. El unicornio es tu responsabilidad. Ve y hazlo. A pesar de sus pensamientos, Lucius no dudó en ese momento y prometió en voz alta. Dentro de una semana, te traeré un unicornio vivo. Los que lo rodeaban lo miraban con envidia. Todos sabían que la familia Malfoy formaba parte del consejo de administración de Hogwarts y mantenía una buena relación con muchos de ellos. Obtener un unicornio del bosque prohibido, sin pasar por Dumbledore, sería problemático, pero sin duda mucho más fácil que para ellos. Y era obvio por qué el Señor Oscuro le había asignado específicamente esta tarea. El discurso de Lucius en la reunión había sido, sin duda, una gran ventaja. Tras asignarle la tarea de obtener la sangre del unicornio, Voldemort tenía mucho más que decir. Miró fijamente a la gente arrodillada ante él y habló con tono incuestionable. Hasta que obtengamos la sangre del unicornio, me tomaré un descanso. Durante este tiempo, deben obedecer las órdenes de Severus. Estas palabras dejaron atónitos a casi todos los mortífagos presentes. Todos miraron a Severus, que estaba detrás de Voldemort, con expresión serena, como si la orden no le hubiera sorprendido. Una oleada de pensamientos los invadió. Celos, contemplación, vigilancia y envidia. Todas sus instrucciones deben obedecerse como si fueran mías. Si luego descubro que alguien está causando problemas, no dudaré en darles una lección sobre las consecuencias de convertir a un buen amigo en enemigo. El descarado apoyo del Señor Oscuro a Severus dejó a los mortífagos temblando, sin que ninguno se atreviera a pronunciar una sola palabra de desacuerdo. Lo entendemos, maestro. Dijo. Lo obedeceremos, igual que obedecemos sus órdenes. Voldemort pareció satisfecho con su actitud y luego dijo. Pueden irse todos por ahora. Necesito hablar con Severus a solas. Nadie se atrevió a desobedecer. Los mortífagos presentes intercambiaron miradas en privado mientras se levantaban del suelo y salían del salón, dejando solo a Severus y Voldemort.
Después de que todos se hubieron ido, Severus hizo una reverencia respetuosa a Voldemort. Amo. Necesito que hagas algo más importante para mí, Severus. La voz de Voldemort era suave mientras miraba a Severus, el único sirviente leal en el que podía confiar temporalmente, el que lo había traído de Albania. Severus inmediatamente se puso serio. Sea lo que sea, puede confiármelo con confianza, amo. Su sirviente llevará a cabo fielmente todo lo que le asigne. Necesito que encuentre dos cosas para mí, una de las cuales está en Little Angleton. ¿Pequeño Angleton? Severus no pudo evitar levantar la vista. Sí, en Little Angleton, en un cementerio mugle llamado Tom Riddle, necesito los huesos de ese mugle. Debes encontrarlos por mí. Entiendo. Y lo segundo, es fácil para ti, Harry Potter. Necesito su sangre. Debes encontrar la manera de conseguirla. Todo será como desees, mi señor. Asintió Severus sin dudarlo. Voldemort lo miró profundamente. Eres mi sirviente más leal, Severus. De todas estas personas, solo confío en ti. Sin duda, harás todo esto por mí, ¿verdad? Al menos uno de ellos, tu sirviente ya se ha encargado de ti con antelación. Severus levantó la vista y sonrió. Harry Potter siempre ha estado bajo nuestras narices, ¿verdad? Voldemort rió a carcajadas. Ja ja ja. Muy bien. Eres realmente diferente del tú que conocía. Este cambio borrará tus últimos defectos, Severus, lograrás grandes cosas. Tras terminar sus últimas instrucciones, Voldemort volvió a la taza de té. Aún no había descubierto qué le pasaba. Cuando Severus tapó la taza con respeto, la adulación de su rostro se desvaneció gradualmente, reemplazada por una expresión algo divertida mientras se recostaba en la silla de respaldo alto. Planea hacer ambas cosas a la vez. Snape el fantasma contenía la respiración nerviosamente. ¿Qué quiere que hagas? Los huesos de tu padre, donados involuntariamente, pueden devolver la vida a tu hijo. La carne de tu sirviente, donada voluntariamente, puede devolver la vida a tu amo. La sangre de tu enemigo, impuesta sobre ti, puede resucitar a tu enemigo, se burló Severus. Mientras le preparan unicornios, también planea su resurrección. La carne del sirviente. Snape el fantasma captó claramente la clave. Obviamente no se lo había mencionado a Severus cuando Voldemort dio la orden. El sirviente que voluntariamente ofreció su carne, en su corazón, debería ser yo, por supuesto, dijo Severus con naturalidad. No te dejes engañar por lo mucho que al final habló de mí. En realidad, por muy útil o excelente que yo o cualquier otra persona le pareciésemos, a sus ojos no éramos más que consumibles prescindibles. Se puede usar a quienes son útiles, y a quienes no lo son también. Se puede usar a quienes son leales, y a quienes son desleales también. Mientras puedan aportarle valor, no le importa en absoluto qué clase de personas sean, dijo Severus tranquilamente. Entendía perfectamente a Voldemort, mucho mejor que nadie. Sin entretenerse en charlas ociosas con Snape, se levantó de la silla, se dio la vuelta y se dirigió a la puerta, abriéndola desde el salón. Los mortífagos que habían estado sentados afuera, susurrando entre ellos, se levantaron instintivamente al abrirse la puerta. Severus los miró con una sonrisa en el rostro. Caballeros, comencemos nuestra discusión sobre cómo completar mejor las tareas que nuestro amo nos ha asignado. Los mortífagos regresaron al salón, pero Voldemort no estaba a la vista. ¿Dónde está nuestro amo? Preguntó Amicus. Está descansando, pero también se puede asumir que siempre está aquí, dijo Severus encogiéndose de hombros. No sé cuándo aparecerá y escuchará nuestra conversación. Estas palabras hicieron que los mortífagos fueran aún más cautelosos. Regresaron a sus asientos, y Lucius le ofreció a Severus el asiento en el que había estado sentado. Severus, sin dudarlo, se dejó caer. El ambiente quedó en silencio por un momento después de que se sentaran, con todas las miradas fijas en Severus. Independientemente de cuántos albergaran dudas o insatisfacción con las recientes instrucciones de Voldemort, nadie se atrevía a expresarlo abiertamente ahora, y realmente iban a obedecer las órdenes de Severus tal como lo habían prometido. El Señor Oscuro había regresado. El mundo mágico británico estaba destinado a cambiar. Caballeros, anunció Severus en voz alta, traer de vuelta a nuestro amo es solo el primer paso para restaurar el pasado. Si queremos recuperar la gloria perdida, eso depende de nuestras acciones posteriores. ¿Cómo va el asunto de la Copa de Oro? Severus no mencionó los huesos del viejo Tom, que Voldemort le había ordenado recuperar, y en su lugar se volvió hacia Lucius. Lucius respondió. Básicamente, todo está resuelto. Ya hemos presionado bastante a Gringotts.
Una vez que el Ministerio de Magia emita su decreto, el tesoro de la familia Lestrange será transferido a otra persona en menos de 3 días. Severus asintió. Pasado mañana, a esta hora, espero ver esa copa de oro colocada ante mí. Puedo garantizarlo. Amicus, Severus gritó otro nombre. Tú y tu hermana tienen conexiones importantes con esa gente que Barty Jr. ha reunido, ¿verdad? Al oír las palabras de Severus, Amicus no pudo evitar sentir pánico. Claro que tenían conexiones con la gente de Barty Jr. Y no solo con ellos. Not, Rocier, Crabbe, Goyle, todos tenían conexiones privadas con ambos bandos. Es solo que Amicus y su hermana tenían más contacto con Barty Jr. Ya que muchos de los que lo rodeaban eran sus conocidos. Pero en la situación actual, Amicus no se atrevía a aceptar fácilmente tales acusaciones. Al final, fue Severus quien encontró al Señor Oscuro, lo que prácticamente consolidó la imagen de Barty y sus compañeros como traidores que arruinaron los planes del Señor Oscuro. No, es porque alguien de su bando me ha estado contactando. Se apresuró a decir Amicus. Quieren mi ayuda, pero no he accedido. La voz de Severus era suave. No te pongas tan tenso. Estamos todos juntos en esto, ¿verdad? No formamos una alianza desde el principio. Tranquilos, nuestro vínculo es inquebrantable. Sus palabras tranquilizadoras dieron un suspiro de alivio a los hermanos Carlo y a todos los demás. Les preocupaba que, una vez que Severus alcanzara el poder, les diera la espalda, considerándose solo superado por el Señor Oscuro y tratándolos como sirvientes. Si ese fuera el caso, entonces, no podrían hacer nada más que apretar los dientes y escuchar. Ahora, la actitud de Severus seguía siendo la misma, indicando que no insistiría demasiado en el asunto de sus apuestas, lo cual, naturalmente, era una situación en la que todos salían ganando. Tienes razón, sonrió Amicus. ¿Para qué necesito estos contactos? Dijo Severus cruzándose de brazos y en voz baja. Es sencillo. El maestro ha despertado la marca tenebrosa, y todos sabrán que el maestro ha regresado. Solo tienes que decirles que, si aún se consideran sirvientes del maestro, abandona Barty Crouch inmediatamente. La sonrisa de Amicus se ensanchó. No son tontos. En cuanto les diga que trajimos al maestro de vuelta y que ahora trabajamos para él, no dudarán en absoluto y se unirán de inmediato a nuestro alrededor. El viejo Not intervino en ese momento. Ni siquiera Barty Crouch Jr. Después de saber esto, se atreverá a salir solo bajo el estandarte del Señor Oscuro. Simplemente está loco, pero eso no cuenta como traicionar al Señor Oscuro. Por último, está el asunto del unicornio. Severus volvió a mirar a Lucius. Esto es algo que el maestro te confió específicamente. Espero que no lo decepciones. Lucius respiró hondo. Era evidente que estaba bajo una enorme presión, pero los riesgos y las oportunidades estaban entrelazados. La tarea era difícil, pero si la gestionaba bien, se convertiría en uno de los confidentes más cercanos del Señor Oscuro. El ambiente en el salón se relajó rápidamente. No se limitaron a hablar de las tareas que Voldemort les había encomendado. Empezaron a soñar con el futuro. Todos creían que con el regreso de su amo, los guiaría a cumplir la visión que no habían alcanzado 8 años atrás. Cambiar por completo el orden del mundo mágico, colocar a los sangre pura en el poder y expulsar a todos los sangre sucia. No fue hasta pasada la medianoche que los mortífagos comenzaron a irse uno a uno, hasta que solo quedó Severus. Lucius se había abstenido de hacer preguntas antes debido a la gran cantidad de gente, pero ahora que todos los demás se habían ido, no pudo contenerse más. ¿Dónde está Draco? ¿Por qué no lo trajiste? Severus se encogió de hombros. No es que no lo trajera. Insistió en pasar la noche en casa de los Weasley, diciendo que era demasiado tarde y que no quería perturbar tu sueño, así que volvería mañana. Fin del capítulo 230. Respuesta Bosque Albanés. Al sentir una reacción de la marca tenebrosa en sus brazos, Barty y Perkins se llenaron de alegría. Esto demostraba que estaban en el lugar correcto. El señor tenebroso estaba aquí, convocando a sus sirvientes. Así que crearon una gran conmoción durante todo el día. Barty razonó que, como aún no tenían ni idea de la ubicación exacta del señor tenebroso, primero debían informar a su amo de su paradero. Haciendo un gran alboroto, esperaban que el señor tenebroso viniera a buscarlos. Así, la marca tenebrosa verde esmeralda se iluminó en el cielo extranjero. Debido a la fuente de la buena fortuna, magos de muchos países vecinos se habían reunido aquí, y muchos de ellos reconocieron lo que representaba la marca.
Pronto, la iluminación de la marca tenebrosa causó pánico generalizado en la zona, y los aurores albaneses desplegaron casi todas sus fuerzas en el bosque. Mientras mantenían el orden, también se prepararon nerviosamente para encontrar a la persona que liberó la marca tenebrosa. El objetivo de los mortífagos no era solo Gran Bretaña. Tenían una considerable notoriedad en toda Europa, como Rowling mencionó en una entrevista, el objetivo de Voldemort era primero Europa, luego el mundo. Para el Ministerio de Magia de un país pequeño como Albania, la mera aparición de la marca tenebrosa bastaba para ponerlos en alerta máxima. Barty Jr. y Perkins se habían ocultado bien, evitando a los aurores que registraban constantemente el bosque, pero el señor tenebroso no había ido a buscarlos. Pasaron 2 días más, y Perkins finalmente no pudo contenerse más. Podría ser que Snape y los demás hayan encontrado a su amo. La marca tenebrosa está reaccionando. ¿Le está respondiendo el amo? Barty Jr. no habló, con la mirada fija, sombría, en el cielo nocturno que se oscurecía. Perkins, sin embargo, caminaba de un lado a otro con ansiedad. Y no hemos podido encontrarlo desde ayer. Desaparecieron del campamento troll original al día siguiente de que la marca comenzara a reaccionar. Lógicamente hablando, Snape también sintió la llamada del amo. Debería haberse quedado a buscarlo como nosotros. Es imposible que no reaccionara en absoluto después de descubrir que mostramos la marca tenebrosa. Al ver a Barty sentado en silencio, Perkins se puso aún más ansioso. ¿Cómo puedes seguir sentado aquí? Si Snape de verdad encuentra al amo, sin duda nos calumniará. Está bien si el amo no le cree, pero ¿y si lo hace? ¿Qué debemos hacer? Justo cuando Perkins caminaba de un lado a otro con ansiedad, una lechuza descendió repentinamente del cielo nocturno, volando hacia donde estaban. Al ver la lechuza, Barty entrecerró los ojos y Perkins se quedó atónito. ¿Quién sabría que estamos aquí? No hay lugar para nosotros. ¿Quién enviaría una lechuza a entregar esta carta? Barty, a diferencia de Perkins, no tenía tantas preguntas. Simplemente tomó la carta de las garras de la lechuza, la miró y la sacudió, dejando que una ráfaga de fuego la redujera instantáneamente a cenizas. ¿Qué dice? Perkins miró fijamente a Barty. ¿Por qué no me dejas ver esta carta? ¿Ha regresado Snape a Inglaterra con el amo? Barty permaneció en silencio, con la mano escondida en la manga, agarrando un extremo de su varita. ¿Por qué no hablas? Tienes miedo, ¿verdad? No te atreves a decirme la verdad. Snape ha encontrado al amo. Es el más leal. El amo confía en él. De verdad. Perkins, casi perdiendo la cabeza, intentó extender la mano y presionar el hombro de Barty, pero antes de que pudiera dar un paso adelante, la varita ya estaba sacada de su manga y lo apuntaba. Crujido en el corazón. La crucifixión, actuando directamente sobre el alma, infligió un inmenso tormento a Perkins sin ninguna reacción ni resistencia. El dolor insoportable, como si todo su cuerpo estuviera siendo asado en llamas y cada parte de su cuerpo estuviera siendo cortada y cincelada, provocó que Perkins soltara un gemido tremendo. ¡Ah, insensatos! Ya he tenido suficiente de ustedes, idiotas. La voz del pequeño Barty casi rugió de su boca. Crisol. Otra maldición de crucifixión fue lanzada, haciendo que todo el cuerpo de Perkins se encogiera como un camarón hervido, con sus músculos con espasmos incontrolables. ¿Y qué si Snape encontró al amo primero? ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué estás ansioso? ¿Por qué tienes miedo? Mientras el amo pueda regresar, mientras el amo pueda seguir guiándonos para alcanzar ese gran ideal. ¿De verdad importa quién lo encuentre? Ah. Habla. Solo un grupo de cerdos y perros a quienes solo les importa el poder y las ganancias. Solo ellos pensarían en los beneficios que obtendrían si encontraran al amo primero. Si no hubieras encontrado al amo primero, ¿no habrías deseado que el amo nunca regresara? Crujido en el corazón. Tras la tercera crucifixión, Perkins había perdido el conocimiento por completo. Yacía en el suelo con los ojos vacíos, echando espuma por la boca, con el rostro pálido como un muerto. Al amparo de la noche, el bosque volvió a quedar en silencio, solo se oía la respiración acelerada de Barty. Pero pronto, Barty también controló su respiración y recuperó su aspecto sombrío, distante y taciturno. Sacó un pañuelo del bolsillo, se secó suavemente el sudor de las manos y finalmente se lo arrojó a Perkins. Barty el joven dejó escapar un último suspiro, como si le hablara a Perkins, pero también a sí mismo. Para ser sincero, no quería matarte. Pase lo que pase, sean cuales sean tus motivos, aún podría ser de ayuda para el amo.
Pero tu estupidez es insoportable, me dan ganas de vomitar, tan repugnante como esa maldita alca en escabeche de los esquimales. Apuntó suavemente con su varita a Perkins. Avada Kedavra. Tras reunirse con los mortífagos, Severus no regresó a casa de los Weasley para buscar a Harry y a los demás. En cambio, regresó a Hogwarts, fue directo al despacho del director y se encontró con Dumbledore, quien, aunque en pijama y gorro de dormir, seguía sentado en su silla, sumido en sus pensamientos. Desde que Severus le había contado sobre el fragmento de Voldemort que Harry llevaba esa mañana, Dumbledore había estado dándole vueltas. Ni siquiera él podía pensar en una forma inofensiva de separar el alma remanente del Horrocrux. No fue hasta que Severus regresó al despacho del director y lo encontró que el rostro de Dumbledore, que había estado fruncido toda la tarde, finalmente esbozó una sonrisa. ¿Ya te ocupaste de todo lo que había que hacer? Severus se dejó caer frente a Dumbledore y rebuscó con destreza en la caja de bocadillos del anciano, sacando galletas de mantequilla para picar a medianoche. Ya casi estoy, incluso mejor de lo que esperaba. Voldemort no confía en nadie más, solo en mí. Ha puesto el control sobre esa gente en mis manos. En cuanto a Barty Jr., he hecho que los hermanos Carol lo contacten. Pronto, esos fugitivos buscados por el Ministerio de Magia se reunirán, y lidiar con ellos será pan comido. Dumbledore escuchó atentamente a Severus. Sabía que Severus tenía más que decir. Desde agosto, siempre que este hombre aparecía en su despacho, le traía sorpresas. Por fin, está el mismísimo Voldemort. Severus dejó una taza de té sobre su escritorio. No podía esperar más. Vivir en este estado inhumano durante tanto tiempo sin un cuerpo lo había debilitado cada vez más. Si no hubiera sido por ayuda, no habría podido salir del bosque albanés en toda su vida. Así que les encargó a Lucius y a sus hombres obtener sangre de unicornio en una semana. Al mismo tiempo, me encargaba en secreto que preparara su plan de resurrección. Al oír esto, Dumbledore, cuya frente se había relajado tras ver a Severus, no pudo evitar fruncir el ceño de nuevo. ¿Qué te pidió que hicieras? Los huesos de mi padre, la sangre de mis enemigos, la carne de mis sirvientes. Como mago centenario, Dumbledore comprendió naturalmente el método que Voldemort pretendía usar para su resurrección. Desde la perspectiva de Voldemort, con Severus presente, preparar todo esto era pan comido. La tumba del viejo Tom estaba allí. No la moverían. Tenía innumerables sirvientes leales, muchos dispuestos a ofrecer su carne por él. En cuanto al asunto más difícil, la sangre de su enemigo, Harry Potter estaba ahora bajo el control de Severus, lo que lo convertía en el problema más fácil. De igual manera, Dumbledore comprendió el propósito de Severus al acercarse a él. «Entonces, ¿no nos queda mucho tiempo para tomar una decisión?», preguntó Dumbledore en voz baja. Severus simplemente levantó dos dedos, aún cubiertos de migas de galleta. 2 semanas. Me dio 2 semanas. Si no he preparado esto en 2 semanas, básicamente significa que tengo que ponerme en su contra y decirle que soy un traidor. La expresión de Dumbledore se tornó seria. Definitivamente no eran buenas noticias. 2 semanas era demasiado poco. Sin importar el método que eligieran, no tendrían tiempo suficiente para prepararse. Si querían seguir el plan de Severus, primero engañar a Voldemort para que completara su resurrección según su plan, luego hacer que Harry luchara contra él a muerte, dejando que Voldemort matara lo que quedaba de su alma dentro de su cuerpo, entonces Harry también necesitaría ser educado y educado durante ese tiempo. Dumbledore estaba seguro de que el hechizo protector que Lily le había dejado solo desataría todo su poder, asegurando su supervivencia contra Voldemort, cuando su propia convicción alcanzara su punto máximo. Pero Harry, con apenas 9 años, no podía compararse con su yo adulto, por muy fuerte que fuera su determinación. Si simplemente permitían que Harry se enfrentara al resucitado Voldemort, lo más probable era que muriera a manos de su varita. Por el contrario, si decidían volverse contra Voldemort ahora, debían estar preparados para encerrarlo en esa taza de té durante mucho tiempo. Para entonces, Severus no podría ocultárselo a Lucius y su grupo. Incluso si los oportunistas y los fanáticos que habían huido y aún consideraban seguir a Voldemort fueran encarcelados temporalmente, una vez que algunos salieran de prisión, podrían reanudar la búsqueda del Señor Tenebroso. No existen 1000 días de protección contra un ladrón. Severus y Dumbledore no podrían proteger esa taza de té para siempre. Justo cuando Dumbledore estaba sumido en sus pensamientos, sintiendo que la situación había llegado a una decisión definitiva, levantó la vista de repente y vio a Severus sentado frente a él, comiendo tranquilamente galletas de mantequilla y bebiendo limonada.
Dumbledore se quedó atónito y, de repente, rió como si acabara de pensar en algo. Severus estaba desconcertado por su repentino cambio de expresión. ¿De qué te ríes? Dumbledore se relajó, acomodándose en su silla y miró a Severus. Habló en voz baja. Ya veo, Severus, que sin importar en quién te conviertas, aún posees un corazón sincero y recto. Severus simplemente puso los ojos en blanco. Aunque me adules, no puedo sacar el fragmento de alma del cuerpo de Harry en este instante. Debes tener un plan, ¿verdad? Una luz blanca brilló en las gafas de Dumbledore. Si no tuvieras un plan de contingencia, no estarías tan relajado ahora mismo. Severus sostuvo la mirada de Dumbledore y aplaudió. Has estado conspirando contra mí todo este tiempo. Hablemos, Severus, dijo Dumbledore en voz baja. ¿Cuál es tu plan? A la edad de Harry, no hay manera de que podamos dejar que se vaya y luche contra Voldemort. Eso no sería salvarlo. Sería enviarlo a la muerte, dijo Severus con seguridad. Para evitarlo, solo nos queda una opción. Romper por completo con Voldemort, sellándolo permanentemente en esta taza de té hasta que encontremos la manera de ayudar a Harry a extraer el alma remanente de Voldemort, o simplemente esperar a que Harry muera de viejo. El problema crucial es que no podemos mantener el alma remanente de Voldemort oculta a nuestro alrededor indefinidamente. Aquellos con segundas intenciones podrían adivinar fácilmente dónde intentarían rescatar a su amo. Severus metió la mano en el bolsillo de su túnica, sacó un periódico y lo dejó caer frente a Dumbledore. Tenemos suerte. Hay un gran proyecto en marcha, que se lanzará oficialmente el 18 de octubre, y solo necesitamos encontrar la manera de participar. En el futuro, Voldemort, esta persona o ese fantasma, nunca volverá a aparecer en el mundo mágico. Fin del capítulo 231. Has hecho una gran contribución. Los ojos de Dumbledore se abrieron ligeramente. Lentamente, tomó de su escritorio el periódico que Severus había fotografiado, el que solo tenía una foto fija en blanco y negro en la segunda página, y leyó la noticia con atención. Severus continuó. Y todos entendemos qué clase de gente son los seguidores acérrimos de Voldemort. Gente como Barty, Bellatrix y Lestrange no son como Lucius, que solo actuaba para su propio beneficio. Creen de verdad en la absoluta superioridad de los sangre pura. Esto los vuelve más extremistas, más locos, y también les impide entender nada sobre los muggles. Y eso es lo más ventajoso. Severus miró a Dumbledore. Mientras mantengamos esto en secreto, asegurándonos de que solo nosotros dos lo sepamos, e incluso borrando proactivamente nuestros recuerdos después, cualquiera que busque a Voldemort nunca sabrá dónde está. Pero siempre que miren las estrellas, verán a la persona que tanto anhelan en ese vasto mar de estrellas, bajó la voz deliberadamente mientras hablaba, para consternación de los retratos del director en las paredes. Ya confundidos y sin tener ni idea de lo que Severus y Dumbledore decían, no podían oír ni una palabra. Después de leer atentamente y por completo el artículo del periódico, los ojos de Dumbledore se iluminaron considerablemente. Podía sentir que el plan de Severus era factible y confiable. Pero esto no fue algo que hizo Gran Bretaña. Fue Alemania y griega. Inicialmente, fue un esfuerzo conjunto entre Alemania Occidental y Estados Unidos, pero el proyecto se retrasó 7 años debido a su enorme costo. Severus claramente ya había descubierto los pormenores del proyecto. Recientemente, por fin han completado todos los preparativos, dijo Dumbledore solemnemente. ¿Tendrá éxito? Severus levantó 4 dedos. Lo logrará, y tardará 4 meses en cruzar Venus, 6 años en llegar a su destino, y finalmente, 14 años después, su poder se agotará por completo, estrellándose contra su objetivo. Dumbledore estaba algo sorprendido de que Severus pudiera hacer una predicción tan precisa, pero estaba dispuesto a creer que lo que decía Severus era cierto. Porque desde el principio hasta ahora, nunca se había equivocado. Sin embargo, como alguien que había experimentado un siglo de altibajos en el mundo mágico, Dumbledore obviamente no sabía mucho sobre la situación en el lado muggle. La existencia del Estatuto del Secreto protegía la seguridad de los magos de ser descubiertos por los muggles, pero también significaba que la mayoría de los magos carecían de sentido común sobre los muggles. Entonces, ¿cómo podemos aprovechar esto? ¿Necesitamos que el Ministerio de Magia pida ayuda al primer ministro británico? Los dedos de Dumbledore tamborileaban incesantemente en el dorso de su otra mano mientras preguntaba con seriedad. Severus, sin embargo, negó con la cabeza con decisión. En primer lugar, el Ministerio de Magia no debe saber nada de esto.
Aunque no entiendan que necesitamos su ayuda para contactar al primer ministro y comunicarnos con los Estados Unidos sobre lo que queremos enviar, cualquiera que investigue nuestras acciones durante este periodo podría potencialmente rastrearlo hasta lo que estamos haciendo. En segundo lugar, incluso si encontramos al primer ministro británico, no puede ayudarnos. Enviar una taza de té a algo así no es poca cosa, y de ninguna manera podemos decir que es un favor. Estados Unidos no estará de acuerdo en absoluto. Si lo hacen, es porque sienten curiosidad por la taza de té en sí y quieren averiguar por qué los británicos hicieron tal petición. Dumbledore frunció el ceño. Entonces, ¿qué debemos hacer? Severus golpeó la mesa con tono seguro. Debemos romper las leyes de la magia y lanzar hechizos sobre muggles. Ya sea un encantamiento de confusión, un encantamiento de obliteración, legeremancia o incluso el encantamiento Imperius, todos pueden ayudar en este asunto, pero usar estos hechizos con muggles viola las leyes de la magia. En ese momento, Severus le guiñó un ojo a Dumbledore. ¿Qué opina, presidente de la Federación Internacional de Mágicos? La expresión de Dumbledore permaneció tranquila. Nunca he sido un pedante. Que el uso de la magia sea ilegal depende del propósito específico. Además, los hechizos que acaba de mencionar no causan mucho daño, ¿verdad? A Severus no le sorprendió la respuesta de Dumbledore. Sonrió y se levantó de la silla. Como no tiene objeciones, después de que nos ocupemos de todos los demás horrocruxes de Voldemort, llevaré a Tacita a América. Sin embargo, para sorpresa de Severus, Dumbledore intervino de repente. Lo haré. Esto hizo que Severus se girara sorprendido. Dumbledore y Severus se miraron a los ojos, y él dijo en voz baja. Pase lo que pase, es mejor dejarme esto a mí. Aún eres joven. Después de que arreglemos lo de Inglaterra, puedes venir conmigo e iremos juntos a América. Sabes que nunca he sido un santo. Esto no mancha mi reputación, le aconsejó Severus. Pero eres diferente ahora que antes, ¿verdad? Dumbledore simplemente le sonrió. En cualquier caso, espero que siempre puedas mantenerte así de limpio, Severus. Es mi esperanza y mi deseo. Además, ¿no me dijiste ya esta mañana que yo me encargaría de esto? Ante las palabras de Dumbledore, el fantasma Snape guardó silencio, y Severus también guardó silencio unos segundos antes de asentir. De acuerdo. Este es un decreto emitido por el Ministerio de Magia. En Gringotts, el viejo Nott, quien se había hecho cargo del trabajo de Lucius, le entregó fríamente un pergamino firmado por el actual ministro de Magia, Bagnore, al duende que tenía delante. Creo que no hay necesidad de más palabras. La postura de la comunidad mágica ya es muy clara. Esa bóveda pertenece a la familia Lestrange, no a Rodolphus Lestrange personalmente. Ahora debes transferir la propiedad de la bóveda a Oster Lestrange. Si vuelves a negarte con cualquier excusa, no seré yo quien venga a hablar contigo. Las familias Nott, Crabbe, Goyle, Rocier, Carroll, Malfoy y otras 13 romperán todos sus vínculos comerciales con Gringotts en Inglaterra. El Ministerio de Magia también enviará aurores para que te hagan rendir cuentas por la desobediencia de los duendes. El viejo Nott se recostó en su silla, con un tono notablemente relajado. Deberíais sopesar vosotros mismos los pros y los contras. Sentados frente a él, los 3 duendes a cargo de la bóveda de Gringotts intercambiaron miradas antes de que uno de ellos finalmente hablara. Nuestro trabajo es simplemente proteger las bóvedas de los magos por un salario legal, a la vez que cumplimos con la ley mágica. Ahora que el Ministerio de Magia reconoce que la bóveda de Rodolphus no le pertenece personalmente, sino a toda la familia Lestrange, naturalmente acataremos la ley. Dicho esto, hizo un gesto con la mano, y pronto Raúl, que había estado esperando afuera, abrió la puerta respetuosamente y entró. El duende supervisor extendió un dedo delgado y señaló ligeramente un armario de madera cercano. Uno de los cajones se abrió y salió volando una llave de latón. Vayan al tercer cajón de la cámara secreta, traigan la llave y luego lleven a este caballero y al señor Horst Lestrange, el designado para heredar la bóveda, y recuerden retirar el encantamiento de fuego y el encantamiento de copia antes de mostrarles el contenido de la bóveda, murmuró. Ya hemos tenido suficientes problemas. Si los Nott o los Lestrange resultan heridos aquí, destrozarán el techo. El viejo Nott sonrió satisfecho ante su plan y reacción. Muy bien. Gringotts sigue siendo nuestro mejor amigo y fiel socio. Parecía mucho más animado que antes. Como a Lucius le habían asignado la tarea de obtener sangre de unicornio en una semana, no tenía tantas energías para involucrarse en el asunto de la Copa Dorada. Así que este asunto recayó en el viejo Nott, quien ya tenía contactos con algunos funcionarios del Ministerio de Magia.
Y como el viejo Nob también podía llevarse parte del mérito, naturalmente estaba muy motivado para actuar. Pronto, Anillo Agarrador se llevó al viejo Nob. Estos magos son una verdadera molestia. Siempre usan estas cosas para amenazarnos, igual que hace 200 años, y siguen haciéndolo. Como sea, que hagan lo que quieran. ¿Y si un día Rodolphus Lestrange sale de prisión y viene a buscar sus bóvedas? Muéstrale este decreto y dile que vaya al Ministerio de Magia. Los tres goblins refunfuñaron entre sí, claramente sin querer involucrarse. Al viejo Not, por supuesto, le daba igual lo que pensaran. Fue guiado por la anilla hasta un goblin mayor llamado Boroth. Tras mostrar la llave de latón que le había dado el supervisor goblin, dos de los goblins fueron a la tercera cámara, aparentemente cancelando algún tipo de hechizo. Luego regresaron, llevando al viejo Not y al joven Lestrange a una pequeña carreta por las vías subterráneas. Pasaron las cataratas a prueba de ladrones, repelieron a los viejos y ciegos dragones de fuego guardianes y finalmente llegaron a las bóvedas en las profundidades de Gringotts. La familia Lestrange, murmuró Boroth, instando finalmente a la carreta a detenerse frente a una bóveda. Revisó todos los documentos para asegurarse de que todo estuviera en orden antes de apoyar la mano en el muro de piedra detrás de la puerta de la bóveda. Al instante siguiente, la puerta de la bóveda desapareció, revelando una abertura. La abertura estaba llena de arriba abajo con monedas de oro, copas doradas, armaduras de plata, pelaje de varios animales extraños con espinas o alas colgantes, pociones en frascos y una calavera que aún lucía una corona. El joven Lestrange estaba extasiado al verlo. Estas cosas nunca le habían pertenecido antes, pero ahora, a partir de ese día, la bóveda era suya. Rarin y Boroth, por supuesto, no podían entrar. Simplemente les recordaron al viejo Not y a los demás que los hechizos protectores de la bóveda habían sido eliminados, y luego esperaron afuera a que salieran. Como acordamos, la mitad de lo que hay aquí me pertenece a mí y a los demás que ayudaron con este proyecto, dijo el viejo Not con una sonrisa. Al oír esto, el joven Lestrange mostró una clara reticencia, pero rápidamente la disimuló apretando los dientes. Por supuesto, tío Not. Sin ti, no sería digno de ser el dueño de esta bóveda. Puedes llevarte lo que quieras de aquí. El viejo Not ignoró su insinceridad y, al entrar en la bóveda, comenzó a buscar meticulosamente entre las montañas de tesoros. Según la descripción de Severus, la copa era pequeña, de oro, con un tejón grabado y dos asas. Sin embargo, tras un largo rato de búsqueda, el viejo Not no dio con su objetivo. Justo cuando empezaba a enfadarse, preguntándose si Severus la había descrito mal y si en realidad parecía diferente, de repente levantó la vista y vio, entre las capas de estantes de madera que llegaban hasta el techo, una pequeña copa de oro puro. Por un instante, el viejo Not se quedó sin aliento. Cualquiera que viera aquello a primera vista podría decir que no era un tesoro cualquiera. Pero el viejo Not no sentía codicia en ese momento. Comprendió claramente que pertenecía a su amo, y ahora, solo tenía que bajarla. Los tesoros de la bóveda no se vieron afectados por el hechizo, y pronto el joven Lestrange salió corriendo y encontró la anilla, obteniendo una escalera del hada. Usándola, el viejo Not finalmente logró hacerse con la copa de oro. Me encargaré de esto primero, le dijo con arrogancia al Lestrange, reprimiendo su alegría interior. En cuanto a la división de la otra mitad de la bóveda, nos ocuparemos de eso cuando nos tranquilicemos. Por supuesto, todo es como usted desea, dijo Lestrange con una sonrisa forzada. El viejo Not no volvió a mirarlo. Tras regresar a Gringotts desde la bóveda, guardó inmediatamente la copa dorada en un maletín y luego regresó a la tienda de Not en el callejón Diagon, escribió una carta y la envió por lechuza. Tras esperar ansiosamente unos 5 minutos, la alta figura con túnica negra y cola de caballo apareció ante él. ¿Has completado la tarea asignada por el Señor Oscuro?, preguntó Severus, mirándolo fijamente. El viejo Not no dudó. Abrió el maletín delante de Severus. ¿Es esto lo que quería mi señor?, sonrió Severus al ver la copa dorada en el maletín. Has hecho un gran servicio, Not. Fin del capítulo 232. Fuga de la prisión. Los elogios de Severus entusiasmaron aún más al viejo Not. Se frotó las manos y lo miró, preguntando en voz baja. Todo esto es por el maestro. ¿Cuándo podré ver al maestro? El estado del maestro no parece muy bueno. Quizás pueda ayudar. La familia Not tiene muchas hierbas y pociones valiosas. Quizás sean útiles. Severus guardó lentamente la copa dorada en su maletín. Se sentó en su silla de respaldo alto, con un brazo apoyado en el maletín, la mirada fija en el viejo Not, una sonrisa juguetona en el rostro, pero no dijo ni una palabra.
El viejo Nob sintió un escalofrío bajo su mirada. Severus ya no era el mismo de antes. Después de esa noche, cualquiera podía ver que su futuro estatus entre los mortífagos sería muy diferente. Como mínimo, estaría a la altura de Bella y los demás, y quizás incluso solo superado por ellos. Justo cuando la mirada del viejo Nob se desvanecía, su sonrisa incómoda, Severus finalmente habló con ligereza. En cuanto a la salud del amo, mejor no fisgonear. Que tengas la oportunidad de verlo depende de su decisión. Severus miró fijamente al viejo Nob. Además, el mérito principal de la Copa Dorada es de Lucius, todos lo entendemos, ¿verdad? Lo tenía todo preparado, pero como tenía que completar la misión del unicornio para el amo, te dejó a ti atribuirte el mérito. Si yo puedo entender todo esto, ¿crees que el amo no puede? Preguntó Severus en voz baja. Entonces, lo que tú consideras un gran logro al encontrar la Copa Dorada no es nada a los ojos del amo. La expresión del viejo no cambió. No entendía bien por qué Severus decía eso. Sonaba a burla. Pero la siguiente frase de Severus lo dejó atónito. Pero resulta que tengo algo que pedirme, algo que mi amo me asignó. Puedo pedirte que me ayudes a prepararlo. Si tiene éxito, será un verdadero logro para ti, un logro que mi amo recordará. El viejo Nob se detuvo unos segundos antes de recuperarse, pero su rostro no mostraba ninguna emoción. En cambio, permaneció en silencio, mirando a Severus de arriba a abajo con sospecha. ¿Por qué me arrastras a este tipo de cosas que tu amo te asignó en privado? Severus tamborileó con los dedos sobre su maletín. Deberías entender que mucha gente de nuestro grupo me menosprecia. Incluso Lucius, que es el más cercano a mí, se pone en un pedestal muy alto cuando está conmigo. El viejo no lo admitió ni lo negó. Simplemente se echó ligeramente hacia atrás, mirando a Severus con una pizca de desprecio. Estos mortífagos de sangre pura ciertamente menospreciaban a un mago mestizo como Severus. 8 años atrás, antes de que Voldemort perdiera su poder, incluso entre los sirvientes más notorios del Señor Oscuro en Britania, la reputación de Severus era insignificante. Aunque el propio Voldemort lo tenía en alta estima, y él y Lucius compartían un vínculo Slytherin como compañeros de clase, su linaje le impedía integrarse plenamente en el círculo íntimo de los mortífagos. Aquellos mortífagos de sangre pura, naturalmente, lo menospreciaban. Incluso ahora, siendo Severus la innegable mano derecha y confidente de Voldemort, esto seguía siendo así. Personas como el viejo Nob parecían adularlo y rebajar su postura por Voldemort, pero en realidad, aún sentían un profundo desprecio por este individuo de sangre impura. El propio Severus lo comprendía, y el viejo Nob y los demás sin duda lo sabían. Ante su mirada, Severus mantuvo la expresión relajada mientras continuaba. Por eso, aunque el amo te ordene obedecerme, aunque no te atrevas a desobedecer, seguro que no estarás muy entusiasmado. Necesito que actúes como mi intermediario. No les daré órdenes. Solo te diré qué hacer y tú serás responsable de reunir a esa gente. El viejo Nob no accedió de inmediato. Se limitó a mirar a Severus con una sonrisa fría. ¿Crees que soy un tonto? Después de que el maestro complete la tarea, ¿seguirías teniendo la amabilidad de decirle que fui yo quien realmente hizo el trabajo? Severus simplemente se encogió de hombros. Mientras completes la tarea, no tienes que preocuparte de que te robe el crédito, porque alguien responderá por ti. El viejo Nob frunció el ceño mientras miraba a Severus. ¿Qué quiere el maestro que hagas? Severus miró por la ventana. La gente entraba y salía del callejón Diagon, pero nadie se dio cuenta de lo que hablaban los dos magos sentados en la pequeña tienda. No había nadie más en la tienda. Tras la llegada del viejo Nob, cerró la puerta por completo y envió a todos los empleados a casa. Así que, fuera cual fuera el secreto, Severus podía decirlo sin reservas. Una fuga de prisión. Al oír esa palabra, las pupilas del viejo Nob se contrajeron visiblemente. Saltó de la silla presa del pánico, mirando a su alrededor como si no estuviera seguro de si había alguien. Solo después de confirmar que solo eran él y Severus, volvió a sentarse, pero la tensión en su rostro no disminuyó. ¿Qué fuga? ¿Qué prisión? ¿Qué otra prisión crees que merece la atención del Señor Oscuro, digna de nuestra incursión? Severus cruzó las piernas y dijo con calma: Azkaban. Solo esa prisión es nuestro objetivo. Esto inquietó por completo al viejo Nob. ¿Azkaban? ¿El amo quiere que nos guíes en una fuga para rescatar al Strange y su banda? Su expresión cambiaba constantemente mientras buscaba razones para disuadirlo. ¿Pero qué sentido tiene? Lestrange y los demás llevan tanto tiempo presos en esa isla. Aunque no estén muertos, probablemente ya sean mentalmente inestables. Aunque los rescatemos, no podrán ayudarnos mucho.
Y luego está la bóveda de Rodolphs. Para conseguir esta copa, usamos nuestros contactos en el Ministerio de Magia, amenazando a Gringotts con dejar que su sobrino lejano herede su bóveda antes de lo previsto. Si lo rescatan, ¡No! ¡No! no tienen ninguna esperanza de ser rescatados. Esa isla está llena de dementores. Aparte del encantamiento Patronus, ningún otro hechizo puede con ellos. No tenemos ninguna posibilidad de rescatarlos, ¿verdad? Ni hablar. Severus simplemente observó con calma cómo el viejo Not soltaba muchas excusas y finalmente dio una respuesta cortante. Estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, pero ¿te atreverías a decirle esas cosas al amo? Con una sola frase, silenció por completo al viejo Not, dejándolo sin palabras. El amo sin duda rescatará al extranjero y a los demás. Severus recogió la maleta de la mesa. En cuanto a la bóveda de Rodolph, no tienes que preocuparte. La copa la preparó el amo. Una vez que la rescaten, no se atreverá a preguntarle al amo. En cuanto a cómo sacarlos de esa prisión, tienes muchos contactos en el Ministerio de Magia, ¿verdad? Hazle saber que el amo ha regresado y consigue su ayuda. En cuanto a esos dementores, no son realmente empleados del ministerio. Todos lo sabemos. El viejo Not observó a Severus levantarse con la maleta, sabiendo que no le estaba dando mucho tiempo para reflexionar. No era algo que pudiera negarse sin más. Dado que el Señor Oscuro se la había confiado a Severus, quisiera o no ser el líder, al final tendría que contribuir a la fuga de la prisión. Ahora Severus se había ofrecido a ocupar su puesto como comandante, y si la operación tenía éxito, sería un gran logro para él. ¿Pero era realmente tan fácil? Para escapar de Azkaban, al menos todos los mortífagos reunidos tendrían que ser movilizados, y las conexiones de todas sus familias dentro del Ministerio de Magia tendrían que ser utilizadas, y estas conexiones tenían que ser absolutamente fiables. Además, si esto tenía éxito, equivaldría a anunciar al mundo que el Señor Oscuro había regresado, y los mortífagos habían regresado. El viejo Not no era tonto. El hecho de que el Señor Oscuro hubiera enviado a Severus a organizarlos para la fuga de Azkaban significaba que el Señor Oscuro pronto volvería a estar en su mejor momento. Solo entonces su amo se atrevería a enviar a sus hombres a una fuga tan sonada, anunciando su regreso a todos. El éxito traería beneficios, el fracaso traería inconvenientes, pero en cualquier caso, tenía que hacerse. Con esto en mente, el viejo Not finalmente apretó los dientes. Yo me encargo. Al escuchar su respuesta, Severus sonrió con satisfacción. Antes de irse, le dio una palmadita en el hombro al viejo Not. El amo estará deseando ver su actuación. Tras reunirse con el viejo Not, Severus devolvió la copa dorada a Hogwarts y luego fue a otro lugar para acudir a su cita con los hermanos Carol. Esta reunión era, por supuesto, muy importante. Siguiendo la tarea asignada a Amicus, reunió a los villanos que Barty Jr. había reunido en 2 días, informándoles de que Severus había encontrado y traído de vuelta al Señor Tenebroso. También les pidió que escribieran una carta a Barty Jr. y Perkins, que se encontraban lejos, en el extranjero, informándoles de que su amo había regresado a Inglaterra. Ahora, por supuesto, era el momento de que Severus se reuniera con ellos. Ciertamente, no era la primera vez que Severus los veía. No solo se habían visto antes en casa de Crouch, sino que casi habían llegado a las manos. Ahora, sin embargo, estas personas habían perdido por completo la arrogancia que mostraban al enfrentarse a Severus. Ya fuera Dolphin Travers, Bruno Selwyn o los demás, ahora solo querían implorar el perdón de Severus. El pequeño Barty nos engañó a todos. Gritó Dolphin. Nos dijo que si lo seguíamos, podríamos encontrar a nuestro amo, así que lo hicimos. Si no fuera por nuestro amo, nunca lo habríamos escuchado. Así es. Solo queríamos encontrar a nuestro amo. Nunca pensamos en traicionarlo. Gritó Bruno también. Tras percibir la llamada de nuestro amo, contactamos inmediatamente con Amicus. Supusimos que debías haber sido tú, Severus, quien encontró a nuestro amo. Tú eres en quien nuestro amo más confiaba. Lo adularon, profiriendo palabras casi suplicantes. Severus se sentó tranquilo en su silla de respaldo alto. Estas personas, por supuesto, imploraban clemencia. Habían elegido el bando equivocado en esta lucha por encontrar al Señor Oscuro, y ya tenían suerte de no ser tachados de traidores. No podían esperar el mismo trato que los indecisos que rodeaban a Severus. ¿Por qué fue Barty a Albania? De hecho, esto era lo que más intrigaba a Severus. Sabía desde el principio que Voldemort estaba allí, así que fue a Albania a buscarlo. ¿De dónde había sacado Barty esa información?
Ante su pregunta, estas personas no dudaron. Respondieron con entusiasmo. Hace un mes, Barty Jr. llevó a un grupo a Little Angleton. Parece que descubrió algo allí, y luego recorrió toda Inglaterra, visitando muchos lugares sin ningún resultado, hasta que finalmente llevó a Perkins a Albania. ¿Sí? Durante este tiempo, nos hizo distraer a los aurores. Pero no obtuvo ningún resultado. Es un fraude, no sabe dónde está su amo. Solo quería usar esto como excusa para reunirnos. El grupo charlaba entre ellos, pero la expresión de Severus se tornó cada vez más seria. Little Angleton. Conocía ese lugar, por supuesto. Era la antigua casa de Voldemort, y el lugar donde escondió uno de los Horrocruxes. El anillo de la piedra de la resurrección. Severus había planeado ir a Little Angleton después de terminar sus asuntos hoy para intentar encontrar la antigua casa de Voldemort, y luego recuperar el último Horrocrux, además del de Harry. Pero ahora, tras escuchar lo que decían estas personas, tenía una conjetura. Lo más probable es que Barty Jr. hubiera encontrado el anillo y lo hubiera usado de alguna manera para llegar a Albania. ¿Dónde está Barty Crouch Jr.? preguntó Severus. Dolphin respondió, como si buscara crédito. Le escribí después de ver a Amicus. Si no quiere ser un traidor, ya debería estar de camino, añadió Bruno. Aunque Barty es un poco extremista y actúa con demasiado egoísmo, su lealtad a su amo está fuera de toda duda. Sin duda volverá después de recibir la carta. Severus no se demoró. Antes de irse, solo les dijo a los hermanos Carlo: si Barty viene a buscarlos, escríbanme inmediatamente. Fin del capítulo 233. Alma pura. Severus siempre había tenido mucha confianza en los Horrocruxes. Voldemort había guardado este secreto muy bien. Aparte de que Dumbledore descubrió la verdad mediante pistas sutiles y finalmente encontró cada uno de sus Horrocruxes, sus secuaces ni siquiera entendían cómo su amo había alcanzado la inmortalidad. Fue precisamente por esta razón que, en ese momento, Severus nunca imaginó que alguien pudiera competir con él por los Horrocruxes. Sin embargo, la situación de Barty Jr. fue inesperada. Primero, se liberó del control de Barty Sr. y escapó de su casa antes de lo previsto. Luego, incluso logró encontrar el antiguo hogar de Voldemort, la casa Guantelete. De camino a Little Angleton, Severus reflexionó sobre sus acciones de los últimos meses y el impacto que tuvieron en Barty Jr. Una de las principales razones por las que pudo escapar del control de Barty Sr. tan pronto fue su participación en el caso de envenenamiento por poción, que tuvo un impacto muy negativo en el Ministerio de Magia, obligando a Barty Sr. el director, a pasar una cantidad considerable de tiempo en el trabajo en lugar de en casa. Fue por esa época que Barty Jr. contactó con el hombre lobo Greyback, instruyéndole para que creara un alboroto mayor para encubrir su escape. Este período era el más probable para que surgieran problemas, ya que antes del plan de escape de Barty Jr. este se encontraba bajo la influencia de la maldición Imperius y era completamente incapaz de cuidar de sí mismo. Por supuesto, también es posible que Barty Jr. ya hubiera descubierto algo, pero en la historia original, cuando escapó del control de Barty Sr. Voldemort ya había regresado en secreto a Inglaterra para preparar su plan de resurrección. En ese momento, Barty Jr. preocupado por la resurrección de su amo, no necesitaba traer de vuelta a Voldemort. Mientras Severus reflexionaba sobre esto, llegó a Pequeño Angleton. Encontrar la antigua casa de Gaunt allí no fue fácil. Tras preguntar entre los residentes de Pequeño Angleton, al anochecer, Severus caminó 6 o 8 kilómetros hasta Gran Angleton, llegando finalmente a la ruinosa, vieja y deteriorada casa. Las paredes estaban cubiertas de musgo, muchas tejas se habían caído, dejando al descubierto las vigas aquí y allá. Densas ortigas crecían alrededor de la casa, llegando hasta las pequeñas ventanas, cubiertas por años de mugre acumulada. Una serpiente muerta estaba clavada en la puerta, lo que indicaba que no había sido visitada en mucho tiempo. Pero por los residentes de Gran Angleton, Severus supo que alguien había venido recientemente a buscar esta casa abandonada. Severus se acercó a la puerta con la serpiente muerta, y justo cuando estaba a punto de abrirla, vio una hoja verde fresca y vibrante junto a la puerta deteriorada. Aunque el patio estaba cubierto de maleza, no había árboles, y los altos robles de afuera no tenían hojas como estas. Esta hoja debió haber llegado con alguien, y solo recientemente, si no, no habría permanecido tan verde. Severus sacó su varita lentamente de la manga. Varios nombres se arremolinaron en su mente, finalmente decantándose por el más probable.
Sin dudarlo, entrecerró los ojos y empujó la puerta. La habitación estaba tenuemente iluminada. El polvo y el musgo llenaban casi por completo las ventanas, dejando entrar solo un débil halo amarillo del sol poniente, ya bajo en el cielo, que iluminaba al joven sentado en el viejo sillón. Pensé que no entrarías después de adivinar que había alguien en la habitación, Snape señor. La voz de Barty permaneció relajada, completamente ausente de la tensión y el miedo que mostraban sus hombres. En cambio, parecía ser el vencedor en esta competencia entre él y Severus para ver quién encontraba primero al señor oscuro. Severus miró a su alrededor. Las cosas estaban desordenadas, mostrando claramente signos de haber sido saqueadas. ¿Por qué crees que no me atrevería a entrar? Volvió a mirar a Barty. Deberías saber qué es esta casa, a quién perteneció, pero la has desordenado y crees que tengo miedo de entrar. El pequeño Barty no evitó la mirada de Severus. En cambio, lo miró directamente. ¿Encontraste un amo en Albania? Se burló Severus. Esa es una pregunta redundante. Estabas allí y sentiste la llamada del amo. Buscabas un amo, y lo encontraste, pero definitivamente algo anda mal contigo. La mirada del pequeño Barty se volvió fría. Tu supuesta lealtad es diferente a la de los demás. No es lealtad verdadera ni como la de esos tontos que solo quieren obtener beneficios de su amo. Tienes otras intenciones, intenciones más grandes y peligrosas. Mi lealtad no es para ti, así que no importa cómo me juzgues, no importa, dijo Severus con calma. No me importa lo que piensen los demás. Mientras mi amo confíe lo suficiente en mí, es suficiente. Al decir esto, su mirada hacia el pequeño Barty se volvió algo peligrosa. Pero lo que hiciste es diferente. Tomaste las cosas del amo, esas fueron dejadas por el amo para proporcionar pistas para encontrarlo, gritó Barty el joven. Severus se burló y sacó su varita. ¿De verdad? ¿Dónde la escondiste? El rostro de Barty el joven se glacial. Solo se la devolveré al amo. Ante esta respuesta, Severus no se enojó, sino que rió. Negó con la cabeza y miró a Barty el joven con lástima. Te estoy dando una oportunidad, Crouch. Si el amo no sabe de esto, aún podrías conservar algunas ilusiones de lealtad. Quiero ver al amo. Barty el joven repitió solo esta frase. Al verlo así, Severus guardó su varita y sacó la taza de té sin dudarlo. En un duelo 1 contra 1, Severus ciertamente no le temía a Barty el joven, pero si hubiera una manera más fácil, no le importaba en absoluto. Cuando se abrió la tapa de la taza de té, la figura transparente e ilusoria de Voldemort emergió de ella, con una voz claramente hostil. He sido demasiado indulgente contigo, Severus. Si no fuera por encontrar al unicornio, tu molestia me habría hecho muy infeliz. Maestro, vine a Little Angleton como me indicaste, pero Barty Crouch Jr. también está aquí, y parece que te quitó algo, dijo Severus con respeto. Al oír esto, la actitud de Voldemort cambió visiblemente. Su cuerpo etéreo y transparente se onduló violentamente, y de repente se giró para mirar a Barty, quien estaba arrodillado, temblando en el suelo. En cuanto apareció Voldemort, Barty lo reconoció como el amo que tanto había anhelado. En ese instante, ya no pudo controlar sus emociones, y todo el desprecio y la arrogancia que le había mostrado a Severus se desvanecieron. Las lágrimas le corrían por el rostro mientras se arrodillaba, y justo cuando estaba a punto de levantar la cabeza y llamar a su amo, un rugido casi atronador resonó repentinamente en sus oídos. ¿Qué has encontrado aquí? La voz furiosa hizo temblar violentamente a Barty, quien luego alzó la vista aterrorizado, con el rostro lleno de desconcierto e inocencia. Yo, amo, dime. Barty Crouch. ¿Qué encontraste en este lugar? ¿Qué encontraste? La voz de Voldemort, aunque más baja que antes, estaba llena de aún más terror y rabia. Barty estaba completamente aterrorizado, como un niño abandonado por sus padres, lastimero e indefenso. Un anillo. Yo te encontré, amo. Siempre he querido encontrarte y traerte de vuelta, suplicó, explicando incesantemente, sin siquiera saber qué había hecho mal. Pero Voldemort guardó silencio en ese momento. Simplemente miró fríamente a Barty, permaneciendo en silencio por un largo tiempo antes de volver a preguntar con una voz aparentemente tranquila, incluso gentil y tranquilizadora. Y luego, después de obtener ese anillo, ¿qué encontraste? Severus, que había estado observando el espectáculo desde la barrera, se cruzó de brazos y miró al arrodillado y lastimero Barty. Sabía que esta era la última oportunidad de Barty. Si mintiera un poco, diciendo que no encontró nada en el anillo, Voldemort, tras calmarse, podría considerar que necesitaba ayuda a su regreso y no le haría nada.
Después de todo, les había confiado a Lucius y Bellatrix los mismos Horrocruxes, uno para cada uno. Pero Barty Jr. se había pasado de la raya esta vez. No era algo que Voldemort hubiera entregado voluntariamente, sino que Barty Jr. lo había encontrado por iniciativa propia. Sin embargo, dada la lealtad de Barty Jr. a Voldemort, ¿cómo podría mentirle a su amo? Se sacó el anillo de la piedra de la resurrección, con voz temblorosa y tartamudeando, mientras relataba su descubrimiento en el anillo. En este anillo, hay una parte de ti, maestro. Fue él quien me dio pistas, permitiéndome ver muchas cosas. Está la copa de oro que recibiste de una bruja, tu experiencia al regresar a Hogwarts a buscar trabajo, y el guardapelo que escondiste en la cueva junto al mar. La voz de Voldemort se suavizó aún más, pero la frialdad apenas contenida le provocó un escalofrío en la espalda a Severus. ¿Y entonces? ¿Qué hiciste después de ver estas imágenes? Te he estado buscando en los lugares representados en estas imágenes. Intenté encontrar a la bruja. Fui a la cueva junto al mar. Encontré el guardapelo allí. También fui a Albania. Fui allí a buscarte. Se hizo un silencio sepulcral. Tras apagarse la voz de Barty, ningún sonido resonó en la habitación. Severus, de pie junto a la pared, supo que Barty estaba acabado. No era alguien que intentara matarlo. Él había elegido su propia muerte. ¿Dónde está el guardapelo que encontraste? Tras un largo silencio, la inquietante voz de Voldemort regresó. Barty no dudó. Sacó del bolsillo el guardapelo que había encontrado en la cueva junto al mar con la ayuda de Roll. El anillo de la piedra de la resurrección y el guardapelo quedaron juntos. Al verlos, Voldemort habló en voz baja. Siempre he pensado que eras un joven muy prometedor, Barty. Eres inteligente, leal y posees la sangre y el linaje más puros. Barty, arrodillado, pareció comprender algo. Su cuerpo tembló y alzó su rostro pálido e indefenso. Severus. Al oír la voz de Voldemort, Severus dio 2 pasos al frente, haciendo una reverencia para indicar que había estado allí todo el tiempo. Cuídalo. Toma el anillo y el guardapelo, manténlos a salvo, no dejes que nadie más lo descubra y que nadie más lo sepa. Tras dar estas instrucciones, Voldemort regresó a la taza de té. Dentro de la taza, podía sentir claramente que su poder se consumía más lentamente, sin acelerar su debilitamiento. Por lo tanto, no quería perder ni un segundo afuera hasta que encontraran al unicornio. Severus acompañó respetuosamente a Voldemort de vuelta a la taza de té y, tras cerrar la tapa, dio 2 pasos hacia adelante, mirando a Barty. Barty, en ese momento, parecía haber perdido el alma, desplomado en el suelo con la mirada vacía. Ciertamente comprendía el significado de la orden final de Voldemort para que Severus se ocupara de él. Severus se agachó y recogió del suelo el anillo de la piedra de la resurrección y el guardapelo. Con solo tocarlos, supo que el guardapelo que Barty había encontrado era obviamente falso. El Horrocrux auténtico llevaba mucho tiempo intercambiado y escondido en la mansión de la familia Black. Pero el anillo de la piedra de la resurrección era inconfundiblemente real. Tras guardar el anillo, Severus volvió a mirar a Barty. Entonces, te dije que no cortejaras a la muerte, ¿por qué hiciste esto? Barty, como una marioneta oxidada, levantó lentamente la cabeza para encontrarse con la mirada de Severus. Estos 2 objetos son muy importantes para su amo, tan importantes que nadie puede saber de ellos. Incluso un poco de conocimiento podría ser peligroso para él, ¿verdad? Severus se encogió de hombros. ¿Ves? ¿Lo adivinaste todo? Los ojos completamente inertes de Barty lo miraron fijamente. Entonces, ¿a qué esperas? El amo te ordenó que te ocuparas de mí, y solo mi muerte será lo más seguro para él. ¿Por qué no lo haces todavía? Le instó, sin mostrar miedo a la muerte, solo la ansiedad y la emoción de una polilla atraída por la llama. Hazlo. Mátame. Y a ti. También te enteraste de esto hoy. Morirás más tarde. Severus simplemente levantó su varita, mirándolo con desprecio. Si no hubiera visto a Dumbledore hoy, no habría dudado en matarte directamente, pero ahora mi alma pura es algo que el viejo aprecia mucho. Podrías morir en la boca de un dementor. Ante la mirada atónita de Barty, una luz roja cegadora iluminó toda su visión. Se desplomó en el suelo. Fin del capítulo. Capítulo 234 Apuestas. Tras pasar la noche en casa de los Weasley, Draco no regresó directamente a casa al día siguiente. Lupin los llevó primero a él y a Harry a Hogwarts, donde pasaron media mañana antes de llevarlo finalmente de vuelta con los Malfoy.
Aunque nunca se lo confesó a nadie, era evidente que ya no estaba tan obsesionado con volver a casa con sus padres como cuando salió con Severus. Este viaje con Severus y los demás, aunque no una transformación completa, sí había corregido muchos de sus viejos malos hábitos. En cuanto Draco regresó a casa, Narcisa bajó corriendo las escaleras, radiante de alegría, y lo abrazó con fuerza. «Dios mío. Hijo mío. Nunca imaginé que te irías tanto tiempo», exclamó, con la voz entrecortada por lágrimas de felicidad. «Me alegro tanto de que hayas vuelto sano y salvo. No tienes ni idea de lo enfadados que estábamos tu padre y yo después de que te fueras». Draco estaba rebosante de alegría al abrazar a Narcisa, pero pronto pareció oír las sarcásticas palabras de Ari al ver esto. «Mira, es mi pequeño Draco». Así que rápidamente luchó por liberarse del abrazo de Narcisa. «Estoy bien, mamá, no tienes por qué preocuparte tanto. No soy un niño pequeño que necesita que mamá y papá se preocupen por mí todo el tiempo y no sobreviva ahí fuera». Narcisa se secó las lágrimas, todavía sujetando los hombros de Draco, revisándolo por si tenía alguna herida mientras hablaba. «Solo tienes 9 años. ¿Qué otra cosa podría ser sino un niño? ¿Te maltrató Snape? ¿Te golpeó ese estudiante a su lado? No, claro que no se atreverían a intimidarme». La vieja costumbre de Draco volvió a aparecer. «Soy un Malfoy, aunque tuvieran 10 o 100 veces más coraje, no se atreverían». Narcisa conocía la personalidad de su hijo mejor que nadie. «Entonces dime, ¿a dónde te llevó Snape?» El rostro de Draco se iluminó de emoción ante esto, y comenzó a contarle a Narcisa sus experiencias con Severus, Harry, Lupin y su grupo desde que dejaron Inglaterra. Un niño de 9 años, por supuesto, no entendía la costumbre de compartir buenas noticias solo con la familia. En cambio, se centró en las partes emocionantes y emocionantes. Especialmente cómo protegió a la esposa de un miembro de la familia de sangre pura durante la invasión de los goblins en el Ministerio de Magia francés. Cómo pescó una calavera en un campamento de trolls en Albania. Finalmente, cómo entró en la legendaria Fuente de la Buena Fortuna, finalmente la encontró, solo para descubrir que el manantial estaba maldito. Cuanto más emocionado estaba, más pálido se ponía el rostro de Narcisa, y su agarre en su brazo se apretaba inconscientemente. Al final, solo un ligero miedo permaneció en los ojos de Narcisa. Ha ido demasiado lejos. Narcisa no pudo evitar gritar. ¿De verdad llevó a 2 niños a un lugar tan peligroso e hizo cosas tan peligrosas? ¡No! Mamá. Draco explicó. Snape es muy cuidadoso con mi seguridad. Siempre que hay una misión peligrosa, actúa solo y hace que Lupin nos vigile. Nunca nos lleva con él. Eso sigue sin estar bien. Solo tienes 9 años. 9 años. Es ridículo. Draco no pudo refutar sus palabras, así que miró alrededor de la casa y cambió de tema. ¿Dónde está papá? ¿A dónde se fue? Esta pregunta hizo que Narcisa, que seguía refunfuñando, se quedara en silencio. Después de un par de segundos, tocó el cabello de Draco y dijo con indiferencia. Fue a encargarse de unas cosas. Volverá cuando termine. Lucius sentía que tal vez nunca podría resolver su relación con Dumbledore. Como miembro de la Junta de Gobernadores de Hogwarts y un importante contribuyente a la centenaria Escuela de Magia cada año, Lucius no debería tener reservas sobre Dumbledore. Pero Dumbledore era más que un simple director de una escuela de magia, y Lucius era más que un simple mecenas adinerado. Sobre todo porque tenía un propósito específico para venir a Hogwarts esta vez. El bosque prohibido también forma parte de Hogwarts, y la Junta de Directores tiene derecho a inspeccionar y verificar su ecosistema. Se sentó aparentemente relajado en su silla, tamborileando con los dedos sobre la mesa, pero en realidad, sus ojos evitaron encontrarse con los de Dumbledore desde el principio. De lo contrario, gran parte del dinero del colegio se gasta cada año en los salarios de los guardabosques y en la protección del bosque prohibido, y sin embargo no recibimos informes al respecto. Esto no cumple con las expectativas que la Junta de Directores tiene de Hogwarts. Dumbledore simplemente cruzó las manos sobre el escritorio, sonriéndole. Si la Junta de Directores lo necesita, Hogwarts sin duda puede preparar un informe anual sobre los gastos del bosque prohibido para su revisión, pero creo que si se trata solo de un asunto sin importancia, no necesitas venir personalmente, Lucius, criticó Lucius en voz alta. Todo es porque has hecho un desastre en este colegio. Tu gestión de Hogwarts ha sido demasiado indulgente, lo que ha dado lugar a un alumnado excepcionalmente indisciplinado. Cuando llegué hoy al castillo, había incluso 2 chicos pelirrojos tirando huevos podridos en el pasillo. Dumbledore parpadeó. Deben ser 2 Weasley.
Gracias por tu informe, Lucius. Haré que Fields los castigue, aunque solo han pasado menos de 2 meses desde que empezaron las clases y ya han sido confinados 3 veces. Y sobre el bosque prohibido, un informe por sí solo no basta. El Consejo de Administración debe enviar a alguien al bosque prohibido para que investigue. Después de quedarse allí tanto tiempo, Lucius finalmente reveló el propósito final de este viaje. A diferencia de sus encuentros anteriores con Dumbledore, cuando creía que el Señor Tenebroso llevaba mucho tiempo muerto y que él mismo había sido completamente exonerado y ahora era miembro de la Junta de Directores de Hogwarts, esencialmente la mitad del superior directo de Dumbledore, se sentía libre de tratar con este anciano con actitud y criticar quisquillosamente a su colegio y a sus alumnos. Pero ahora, Lucius no podía recuperar esa sensación de antes. Por mucho que criticara abiertamente a Dumbledore, seguía sintiéndose culpable por dentro. Cuando Lucius expuso su petición, Dumbledore no habló directamente. Simplemente lo miró con calma, como sumido en sus pensamientos. Su mirada no era particularmente agresiva, pero le provocó un escalofrío que lo hizo inquietarse en la silla. Justo cuando Lucius estaba a punto de perder los estribos y levantarse desafiante para interrogar a Dumbledore sobre su silencio, Dumbledore finalmente habló. Pero cuando volvió a hablar, sacó a relucir un asunto completamente ajeno. Lucius había venido a verlo. Vi a tu hijo esta mañana, Lucius. Este comentario abrupto sobresaltó a Lucius al principio, pero luego, al comprender a qué se refería Dumbledore, su expresión cambió por completo. Al instante siguiente, se levantó bruscamente de la silla. Draco. ¿Dónde está ahora? Contigo. Dumbledore simplemente se encogió de hombros. No te alteres, Lucius. ¿Por qué tomas este lugar? ¿Un antro de tráfico de menores? Dumbledore pareció divertirse con su propia broma. Esto es una escuela. Cada pasillo, cada aula, cada escalera está llena de niños. Es solo que esta mañana, Remus lo trajo a él y a otro amigo suyo de visita, y hablé con él, elogió Dumbledore. Es muy bueno, mejor que la mayoría de los niños de sangre pura que he conocido. Eso es gracias a tu educación. Lucius no habló ni se sentó. Simplemente miró fijamente a Dumbledore, sin discernir si hablaba con sinceridad o con sarcasmo. Al ver su aturdimiento, la sonrisa de Dumbledore se desvaneció. Entrelazó los dedos de nuevo y dijo en voz baja, ya que te preocupas tanto por él, por tu familia, ¿por qué no te sientas y charlamos como es debido? La mirada de Lucius no se había apartado de Dumbledore, y ahora por fin se sentaba, con la mente hecha un mar de emociones. ¿De qué quieres hablarme? Supuso vagamente que Dumbledore parecía saber algo, pero le parecía imposible saberlo. El hecho de que Dumbledore mencionara al hijo de Draco solo avivó su ansiedad. ¿Cómo te sientes con tu vida ahora mismo? Dumbledore le hizo una pregunta que Lucius nunca imaginó que alguien le haría así. Una sonrisa desdeñosa se dibujó en su rostro, como la de Draco fingiendo ser un adulto delante de Narcisa. ¿Qué tal la vida? Me atrevo a decir que ningún mago en el mundo mágico vive como yo. Ah, claro. La familia Malfoy tiene una larga historia, una riqueza acumulada durante años y el estatus social que has mantenido constantemente. La vida que disfrutas en el mundo mágico es, sin duda, de primera categoría, inigualable, asintió Dumbledore. Semejante halago hizo que Lucius, que se sentía incómodo, levantara la cabeza. Lo que decía Dumbledore era cierto. Ni siquiera el propio Dumbledore podía compararse con la calidad de vida de la familia Malfoy. Tienes una familia feliz, mucha comida y ropa, y eres respetado por los demás. Todos sueñan con una vida así. Pero ¿qué pasaría si un día, alguien se te acercara y te invitara a una apuesta? Una apuesta que pone en juego a toda la familia Malfoy, a tus queridos parientes, todo lo que posees actualmente. Si pierdes, lo perderás todo. Si ganas, tu vida no mejorará mucho, porque ya estarás por delante de casi el 99% de los magos de Inglaterra, o incluso de Europa. Dumbledore miró directamente a Lucius a los ojos. ¿Te arriesgarías a algo así? Se burló Lucius. ¿Crees que soy un tonto? Rió Dumbledore. Ni siquiera un tonto se arriesgaría así, Lucius. ¿Qué más? Entonces, ¿por qué tomarías una decisión peor que la de un tonto? Lucius finalmente entendió a qué se refería Dumbledore. En ese momento, un escalofrío lo recorrió, como si hubiera caído en una cueva de hielo. Un silencio invadió todo el despacho del director, salvo por los ronquidos de los retratos en las paredes. No fingían dormir, y de verdad no tenían ningún interés en ese mago de sangre pura. Mirando a Lucius, completamente atónito, Dumbledore dijo con calma.
Un amigo tuyo me dijo que, aunque has hecho algunas cosas malas, no estás incorregible, sobre todo porque aprecias a tu familia. Todavía tienes una semana, ¿verdad? ¿Por qué no aprovechas este tiempo para ir a casa y hablar con tu hijo y tu esposa, y luego decidir si aceptas o no esta apuesta tan injusta? Lucius no sabía cómo había salido de Hogwarts. Su mente era un caos, llena de innumerables pensamientos. Dumbledore debía saberlo. Sabía lo que había ido a buscar a Hogwarts. Incluso sabía que el Señor Tenebroso solo le había dado una semana. Solo los presentes lo sabían, así que ¿cómo lo sabía él? ¿Quién le había informado? ¿Y qué había pasado con ese supuesto amigo? Todos los que estaban sentados en su salón esa noche podían ser considerados amigos, así que ¿quién podría ser? Al pensarlo, Lucius contuvo la respiración. ¿Sería él? En cuanto el nombre le vino a la mente, descartó la idea. Para nada. Su amo confiaba tanto en él, y había hecho tanto por él. Cualquiera podía ser un traidor, incluso Barty Jr. Pero no podía ser él. En casa, Lucius parecía distraído incluso al ver a Draco. Narcisa notó su extraño comportamiento y le preguntó con ansiedad qué le pasaba. Lucius, sin embargo, se negó a decírselo, encerrándose en su estudio para calmarse y pensar qué hacer. Dumbledore sabía claramente todo sobre el regreso del Señor Tenebroso. Había un traidor entre los mortífagos, y la misión de obtener la sangre de unicornio en una semana era obviamente imposible. ¿Cómo iba a explicárselo al Señor Tenebroso? Y las palabras de Dumbledore resonaron en su mente en ese momento. Incluso si pudiera darle una explicación al Señor Tenebroso, ¿de verdad iba a arriesgarse en una apuesta donde perder significaba perderlo todo y ganar ofrecía poco beneficio? Especialmente con la seguridad de Draco y Narcisa en juego. Estas preguntas mantuvieron a Lucius reflexionando en su estudio toda la noche, pero incluso después de una noche entera, no tenía respuestas. Fin del capítulo 235. Soy un agente encubierto. ¿Qué decisión crees que tomará Lucius? En el despacho del director, Dumbledore le preguntó a Severus en voz baja. Severus dejó la taza de té que sostenía, la cual Nico había modificado especialmente durante el día, haciéndola sentir ingrávida, más ligera que una pluma. Basándome en lo que sé de él, no tiene el coraje ni las agallas para rebelarse contra Voldemort, especialmente cuando la seguridad de su esposa e hijos no está garantizada. Pero al mismo tiempo, también se da cuenta de que, según lo que sabes hasta ahora, definitivamente no podrá completar la tarea que Voldemort le encomendó en una semana. Así que supongo que empacará sus cosas lo antes posible y huirá de Inglaterra con su familia, escapando de Europa. Severus levantó su varita y la agitó hacia la taza de té. Al segundo siguiente, toda la taza se volvió transparente e invisible, ingrávida e incolora. A menos que se tocara directamente, nadie podría detectar su existencia. Nicole ha hecho un gran trabajo modificándolo. Una vez que nos hayamos ocupado de esos mortífagos, podemos ir directo a América a hacer los preparativos. Severus sacó el encantamiento desilusionador de la taza de té, devolviéndola a su estado original. Dumbledore hojeó varias cartas en su escritorio y dijo: «Estás usando una trampa. Pero el mundo mágico nunca ha dicho que la trampa esté prohibida, ¿verdad?», dijo Severus encogiéndose de hombros. «Una vez que Nott haya contactado con esa gente y se esté preparando para entrar en Azkaban, Kingsley ya estará preparado en esa isla y podrá arrestarlos en el acto». A Dumbledore ciertamente no le importaba si los mortífagos que querían aprovecharse de la situación tenían algún tipo de justicia procesal al activar la ley. Estaba de muy buen humor durante este periodo, mejor que cualquier otro día en los últimos 20 o 30 años. Apenas necesitaba preocuparse por nada. Severus ya había encontrado soluciones a todos los problemas y los había resuelto por completo. Este último mes había sido el mes más tranquilo para Dumbledore. ¿Cuándo crees que harán su jugada? Voldemort le dio a Lucius una semana para encontrar al unicornio, y Nott y su grupo no actuarán más tarde. Severus rió entre dientes mientras guardaba su taza de té. Puede que ya estén reunidos aquí discutiendo su plan. Azkaban puede parecer invencible, pero en realidad, quienes han intentado rescatar gente de esta prisión en el pasado no han tenido las conexiones ni el poder de todos nosotros juntos. En la residencia de los Nott, el viejo Nott había reunido a todos menos a Lucius. Desde que se separó de Severus en el callejón Diagon, primero contactó con las familias Carroll, Sello y Goyle, esas familias de sangre pura. Aunque se sintieron tentados por el plan de ayudar a su amo y escapar de Azkaban, eran cautelosos debido a la reputación de la prisión. Así que, esta noche, el viejo Nott los convocó a todos para discutir estrategias específicas.
Algunos aún parecían preocupados al escuchar sus palabras. Pero eso es Azkaban, después de todo. Nadie ha escapado nunca de esa prisión, y mucho menos a una escala tan grande. Sirius Black escapó, y Barty Crouch Jr., cuyo paradero aún se desconoce, también escapó. El viejo Nott, el mayor de ellos, no mostraba el comportamiento conservador que uno esperaría de una persona mayor. En cambio, estaba lleno de vigor. Si ni siquiera te atreves a pensarlo, entonces ni siquiera deberías considerarlo. Tenemos muchos contactos dentro del Ministerio de Magia, incluyendo algunos que nos contactaron previamente y se ofrecieron como voluntarios para ser nuestros agentes internos durante el período más poderoso del maestro, queriendo servirle. Y ahora que el maestro ha regresado, podemos reconectar con esta gente. Quizás uno solo de ellos no tenga suficiente influencia en el ministerio para ayudarnos a completar la fuga de la prisión, pero con suficientes números, la historia es completamente diferente. Entre las palabras del viejo Nott, aquellos que originalmente habían seguido a Barty Crouch Jr. y que recientemente habían sido contactados por los hermanos Carroll fueron los primeros en responder. Esta es la orden del maestro, ¿verdad? No deberíamos dudar. Ya que el maestro quiere que hagamos esto, ¿hay alguna necesidad de que discutamos si lo hacemos o no? La pregunta es, ¿cómo lo hacemos? ¿Sí? El maestro acaba de regresar. No podemos dejar que vea que solo Snape y Malfoy están haciendo el trabajo mientras nosotros no recibimos ningún reconocimiento. Debemos sacar a Azkaban de la prisión. Además, como dijo Nott, con nuestros contactos en el Ministerio de Magia, la probabilidad de éxito de este plan es muy alta. Y como el maestro ya ha elaborado este plan, significa que está listo para anunciar su regreso a todos. Nosotros, como quienes lo ejecutamos, somos su vanguardia. Somos los que merecemos el mayor reconocimiento. Estas personas habían agitado el ambiente. Estos sangre pura habían estado realmente inquietos por dentro. Después de que Severus trajera de vuelta a Voldemort, parecía que solo Lucius y Severus eran capaces de hacer algo. Aunque no querían involucrarse en asuntos arriesgados, dado que el amo ya había regresado, ¿qué riesgo había en librarse de Azkaban? ¿Y si fracasamos? Preguntó Selwyn, aún no cegado por la codicia. Antes de actuar, consideró las consecuencias del fracaso. La mayoría de los presentes son figuras prominentes del mundo mágico. Si fracasamos y nuestras identidades quedan expuestas, nuestra reputación en el mundo mágico quedará completamente arruinada y no podremos explicarnos ante el amo. El viejo Nott simplemente se dio la vuelta y salió de la habitación. Al regresar, llevaba su vieja, pero evidentemente bien cuidada, máscara de hierro. 8 años. Incluso después de 8 años, no deberías haber perdido esto, ¿verdad? Si nos encontramos con algún peligro en Azkaban, nuestra prioridad será nuestra propia seguridad. No lo dudes más. Como acaba de decir Bruno, es la orden del amo. El amo no nos consultará. Lo único que podemos hacer es hacerlo bien. Las últimas palabras del viejo Nott fueron decisivas. En ese momento, nadie objetó, y comenzaron a discutir cuidadosamente con quién podía contactar cada uno dentro del Ministerio de Magia y qué método usar para viajar a Azkaban. La reunión duró hasta la madrugada, y finalmente fijaron una fecha. El amo ha ordenado a Malfoy que resuelva el asunto del unicornio en una semana. Nuestras acciones no pueden tardar más. Pero tomará tiempo contactar y tratar con esa gente del Ministerio de Magia. 5 días son suficientes. No busquen gente poco fiable, solo gente fiable y de confianza que pueda desempeñar un papel clave. En solo 3 días, Lucius se volvió visiblemente demacrado y delgado. Apenas había comido en los últimos 3 días, pasando días enteros sentado en su estudio, ajeno a que Draco había estado casi ausente de casa, pasando la mayor parte del tiempo en casa de los Weasley jugando con Harry y Ron. Narcisa le había preguntado repetidamente con ansiedad qué le pasaba, pero Lucius permaneció en silencio, asegurándole que él se encargaría de todo. Sin embargo, no había encontrado ninguna solución en toda la noche. Incluso si el plazo se extendía a 3 días, ¿qué más daría? Con la fecha límite que Voldemort le exigía que devolviera el dibujo del unicornio cada vez más cerca, estaba de los nervios. Hoy, se encontró con Draco regresando de la chimenea después de usar polvos Flu. ¿Qué has estado haciendo estos últimos días? Preguntó Lucius con voz severa. Comprendía claramente que, aunque el mundo mágico británico parecía tranquilo en apariencia, ya se estaban agitando las aguas subterráneas. No había mantenido en secreto el plan de fuga del viejo Nott y su grupo. Conocía sus planes desde hacía 2 días.
Pero Lucius no tenía ninguna fe en sus planes. Algo andaba mal en casa. Lo que no sabían es que Dumbledore parecía saberlo todo sobre ellos, y su plan para entrar en Azkaban estaba destinado a convertirse en un escándalo. Por lo tanto, Lucius no quería que Draco anduviera suelto por ahí durante ese tiempo. Draco estaba algo asustado por su aspecto. Nunca había visto a su padre tan desaliñado. Fui a jugar con unos amigos. Goyle y Crabbe. ¿Fuiste a verlos? En el recuerdo de Lucius, Draco solía tener una relación cercana solo con los hijos de estas dos familias. Sin embargo, Draco negó con la cabeza, con expresión vacilante, sin saber si decirle la verdad a Lucius. Finalmente, apretó los dientes y bajó la cabeza avergonzado, admitiendo: fui a casa de los Weasley y jugué con los Dursley. ¿Dursley? Al oír el apellido, Lucius se quedó atónito. No era el apellido de ninguna familia de sangre pura que conociera. Es Dudley Dursley, alumno de Snape, explicó Draco en voz baja. ¿Dudley Dursley? ¿El mugle que te dio una paliza en nuestra casa? No es mugle. Puede usar magia. Snape le enseñó, corrigió Draco a Lucius. No fue él quien me pegó. Estábamos peleando. Yo también le di una paliza. Más tarde, en Albania, incluso se convirtió en mi compañero. Lucius conocía la personalidad de su hijo mejor que nadie. Lo que realmente lo sorprendió fue que su hijo, a quien había criado durante 9 años, había cambiado por completo después de solo un mes con Severus. Según la antigua tradición de la familia Malfoy, tanto los traidores de sangre pura como los Weasley como los de dudoso origen como los Dursley eran despreciados. Lucius miró a Draco, suavizando el tono, y preguntó: ¿por qué no fuiste a jugar con Gorkrab y los demás? ¿Por qué fuiste con los Weasley? Draco simplemente se encogió de hombros, comenzando su habitual jactancia. Estoy cansado de jugar con Gorkrab y los demás, pero Dudley y Ron son diferentes. Son todos unos patanes de campo, ¿verdad? Puedo nombrar solo algunos lugares a los que me llevaste, fiestas, y nunca han visto nada igual. Puedo ganarme fácilmente su aprobación. Y las vidas de estos plebeyos son realmente interesantes. Nunca supe que de repente los duendes pudieran crecer en los jardines. Y había un ghoul escondido en el ático de los Weasley. Incluso fuimos a pescar peces arcoíris juntos en el río. Una vez que empezó a hablar, Draco se lanzó a un largo y detallado relato de lo que él, Harry y Ron habían estado haciendo en la madriguera estos últimos días. Sus declaraciones posteriores contradecían sus afirmaciones anteriores de haberse ganado su aprobación. Sin embargo, Lucius no lo interrumpió, simplemente escuchó en silencio mientras hablaba sin parar durante más de 10 minutos. Finalmente, Draco se dio cuenta tardíamente de que probablemente había dicho demasiado. Se rascó la cara tímidamente, sin saber qué decirle a Lucius. Lucius no parecía querer que dijera nada más. Simplemente le dio una palmadita en la cabeza a Draco y le susurró: ve a buscar a tu madre. Draco hizo una mueca y subió corriendo las escaleras. Lucius, sin embargo, parecía haber tomado una decisión. Su rostro se contorsionó de rabia y salió por la puerta con decisión. Media hora después, en el despacho del director de Hogwarts, Dumbledore miró a Lucius con cierta sorpresa ante su repentina visita. Pensé que no te atreverías a volver a verme. Ya debes saberlo, están planeando una fuga de Azkaban. Sin dudarlo, Lucius fue directo al grano, jadeando. Dumbledore sonrió, se encogió de hombros y dijo con cierta sorpresa: esa es una noticia bastante impactante. Lucius se limitó a mirarlo fijamente. No me importa quién sea tu topo, siempre y cuando me ayudes a sacar a Narcisa y Draco de Inglaterra, de Europa. Envíalos a un lugar donde nadie pueda encontrarlos y garantiza que estarán bien cuidados. Iré de incógnito por ti. Los retratos de los directores en la pared, que antes habían despreciado a Lucius, comenzaron a susurrar con sorpresa. La sonrisa de Dumbledore se desvaneció y miró a Lucius con calma, diciendo en voz baja: parece que eres incluso más valiente de lo que tu amigo suponía. Pensó que, bajo mi intimidación, simplemente tomarías a tu esposa e hijo y huirías, para no volver jamás a Inglaterra. Pero no esperaba que estuvieras dispuesto a quedarte. Fin del capítulo 236 de una vez por todas. Sé mejor que nadie qué tipo de habilidades tiene, qué tipo de persona es. Lucius apretó los puños con fuerza. Ya estoy marcado con su marca, lo que significa que no importa dónde escape, no puedo escapar de su control, así que tengo que quedarme. Dumbledore lo miró en silencio, escrutando a Lucius como si examinara a este arrogante, oportunista y miope mago sangre pura desde una perspectiva diferente. Después de un largo rato, Dumbledore volvió a hablar.
Como sabes que no puedes escapar, también deberías saber cuál será tu destino si se descubre tu trabajo encubierto, ¿verdad? Lucius respiró hondo. Lo entiendo y estoy preparado. Si ya te has preparado mentalmente, me alegro mucho, Lucius. Dumbledore golpeó el escritorio con las yemas de los dedos. ¿Y ahora qué? ¿Qué me traerá tu llegada? Lucius comprendió claramente lo que Dumbledore quería. No sé si tu informante te ha informado de esto, pero últimamente han estado planeando una fuga de la prisión de Azkaban. No una planificación, ya han comenzado los preparativos. Según mi información, alguien del Ministerio de Magia ha accedido a cooperar con ellos desde dentro, ayudándolos a ir a Azkaban y a llevarse a los presos allí para que escapen de la isla. Dumbledore escuchó atentamente el relato de Lucius y preguntó, ¿sabes la fecha que han fijado para la fuga? El señor Tenebroso me puso la fecha límite para encontrar sangre fresca de unicornio. Sin duda comenzarán su operación ese día. Esta es información muy valiosa, Lucius, dijo Dumbledore con solemnidad. Con la información que has traído, manejaré bien este asunto. Pero después de terminar de hablar, Lucius se sintió algo incómodo y le recordó con urgencia. Aunque actúes, no puede ser demasiado obvio. Si su plan de fuga falla, el señor oscuro sin duda sospechará un problema interno. Él puede verlo todo, y yo no soy experto en oclumancia. Dumbledore simplemente lo tranquilizó con suavidad. No te preocupes, nos encargaremos de tu seguridad. ¿Qué planeas hacer con mi esposa y mi hijo? Continuó preguntando Lucius con ansiedad. Aunque Dumbledore le había mostrado respeto y seriedad desde el principio, Lucius aún sentía que algo andaba mal. Si tuviera que señalar que fallaba, era que, aunque Dumbledore era considerado excéntrico y tenía un pensamiento diferente al de la gente normal, incluso si tenía algo que ver con esos rumores, él mismo nunca creyó realmente que Dumbledore fuera el tipo de loco que dejaba que todo sucediera naturalmente sin ninguna preparación. Tras escuchar su pregunta, Dumbledore pareció reflexionar un buen rato antes de hablar. Haré que se encarguen de ellos. Ya que has venido a mí, confía en mí, Lucius. Prometo que me haré responsable de la seguridad de tu esposa e hijo. Estas palabras tranquilizaron un poco a Lucius, y concluyó. ¿Hay algo que deba preparar? ¿Cuántas cosas necesitan traer? No necesitas preparar nada por ahora. Si de verdad quieres ayudar, quédate en casa los próximos días y no hagas nada, no contactes a nadie y espera mis noticias, dijo Dumbledore con calma. Pero hay una cosa más que debo recordarte. El señor oscuro me ha encomendado encontrar sangre fresca de unicornio. Si no lo hago, jamás podré volver a ser uno de sus sirvientes más fieles. No tienes que preocuparte por eso. Recuerda lo que te dije. Solo tienes que esperar en casa mi mensaje. Dumbledore lo miró. Solo tienes que esperar a que me ponga en contacto contigo, es suficiente. Finalmente, Lucius llegó a Hogwarts con determinación y se marchó con inquietud. Tras marcharse, Severus emergió de las sombras del despacho del director, observando su marcha. Se vio acorralado. Tuvo que elegir bando. Severus se sentó en la silla donde había estado sentado Lucius. Sin embargo, esta decisión también lo ha salvado. La purga posterior contra él debería ser mucho más leve. Dumbledore negó con la cabeza. No entiendes lo suficiente los métodos de trabajo de Luizengamor. Lo que Lucius me acaba de decir fue suficiente para que los jueces pasaran por alto sus errores pasados y no presentaran más cargos en su contra. En el mundo mágico, la ley no puede ser completamente racional, especialmente en un sistema como el voto judicial. Una persona que hace cosas malas con frecuencia, si de repente hace algo grande, sorprenderá a la gente con su cambio y recibirá elogios. Por el contrario, una persona que hace cosas buenas con frecuencia, si de repente hace algo malo, se encontrará con innumerables críticas. Dumbledore miró a Severus. Tu reputación en el mundo mágico también ha mejorado precisamente al aprovechar esta irracionalidad. Severus, por supuesto, permaneció evasivo. Esto es un defecto en la sociedad. ¿Ya has hablado con Kingsley sobre Azkaban? Es el único entre los aurores que es algo competente ahora mismo. La expresión de Severus se volvió seria al mencionar esto. Le pedí que eligiera entre los aurores que consideraba fiables y capaces, pero no basta. Después de la clase en casa de Crouch, me he dado cuenta de que para algo tan importante, no se puede confiar plenamente en el Ministerio de Magia. Dumbledore se cruzó de brazos. ¿Qué piensas hacer? Además de la gente que elija Kingsley, iremos Remus y yo. Y si estás de acuerdo, sugiero darles un día libre a los alumnos de Hogwarts y que vayan los 4 directores actuales, tú y algún antiguo miembro de la Orden del Fénix.
Esta sugerencia hizo que Dumbledore arqueara una ceja. Esto es un asunto serio. Minerva y los demás deberían estar bien. Alastor puede estar retirado, pero creo que aún puedo involucrarlo, aunque eso signifique tragarme mi orgullo. Pero tu decano Horace, probablemente no aceptará involucrarse. ¿Lo conoces? Claro que lo conozco, dijo Severus en voz baja. Así que iré a verlo directamente más tarde y hablaré con él sobre esto. Debemos resolver todos los factores inestables en Azkaban, de una vez por todas. Fin del capítulo 237. La fuga de la prisión. ¿Por qué hay tanta gente extraña reunida hoy en los muelles? Se adelanta a Yowen. En los muelles de Ardlep Forest, un marinero que acababa de desembarcar de un carguero y descansaba en casa, observaba perplejo a un grupo de personas vestidas con túnicas negras y aterradoras máscaras metálicas que solo los niños usan en Ayowen, que discutían algo con unos pequeños barcos cerca de un pequeño muelle no muy lejos. ¿A quién le importa? Quizás el Club Saltamontes esté dando otra fiesta rara. Ya sabes, siempre usan este tipo de cosas para llamar la atención y recaudar fondos. Bueno, espero que no causen problemas ni afecten el trabajo del muelle de mañana. El extraño grupo que había provocado la discusión de los muggles no era otro que el viejo Nott y su grupo, quienes estaban completamente preparados para ir a Azkaban esa noche para llevar a cabo su operación de fuga de la prisión. Nadie decidió evitar este evento. En el momento en que Voldemort apareció ante ellos, nadie dudó de la posibilidad de su futuro resurgimiento. Por lo tanto, lo que debían hacer ahora era esforzarse por obtener más influencia y beneficios para su futuro. La fuga de Azkaban era la mejor prueba de la verdadera lealtad de Voldemort. Con los esfuerzos conjuntos de tantas familias de sangre pura, nadie creía que la misión fracasaría. La existencia misma de esa prisión supuestamente inexpugnable estaba a punto de ser destrozada desde el exterior por este grupo. Lo que realmente guía a los magos a Azkaban no es este barco, sino las linternas. Si no quieren abandonar sus escobas voladoras, bajen las linternas del barco y cuélguenlas en las cabezas de las escobas. Los demás pueden seguir las escobas con las linternas para cruzar la niebla y llegar a Azkaban. Quien los dirigía específicamente y les explicaba las precauciones era un auror en servicio. Su razón para ayudar al viejo Nott y a su grupo era simple. Se llamaba Selwyn, un típico mago de sangre pura. Siguiendo sus instrucciones, los mortífagos bajaron las linternas del pequeño bote y las colocaron en las cabezas de las escobas. El viejo Nott miró entonces la hora en su reloj de bolsillo, mirando finalmente con disgusto a los muggles ignorantes que los observaban divertidos. Ahuyéntenlos, pónganse sus capas de invisibilidad y prepárense para partir. A su lado, Goyle y Crabbe levantaron sus varitas y lanzaron el encantamiento repelente de muggles. Tras el efecto del hechizo, los muggles que los rodeaban recordaron al instante su urgente asunto y abandonaron los muelles a toda prisa. Incluso los muggles que pasaban por el camino del muelle fingían no ver a los mortífagos. Ya nadie les prestaba atención. El viejo Nott abrió la marcha, y todos sacaron sus capas de invisibilidad. Estas capas de invisibilidad baratas, hechas con el encantamiento de ilusión, no eran especialmente valiosas, sobre todo para los allí reunidos. Se pusieron las capas y comenzaron a ascender en escobas. Las capas no ocultaban del todo sus formas. De cerca, sus distorsionadas siluetas humanoides aún eran claramente visibles. Pero al caer la noche, este pequeño defecto desaparecería por completo. Al ocultarse el sol en el horizonte, el viejo Nott y sus compañeros partieron hacia el mar del norte. Tras un viaje de más de 2 horas, se adentraron en la niebla gris en la que los muggles jamás podrían penetrar. Entonces la linterna entró en acción, emitiendo una brillante luz amarilla que guió al viejo Nott y a sus compañeros en la dirección correcta. Tras una media hora, atravesaron la zona neblinosa y finalmente vieron la isla prisión que aterrorizaba a todos los magos británicos. Incluso desde el cielo, podían distinguir vagamente a las criaturas vestidas de negro que vagaban por la isla. Dementores. Criaturas oscuras, temerosas y desesperadas. Les recuerdo una última vez que ninguno de nosotros puede usar el encantamiento Patronus, así que si queremos secuestrarlos de Azkaban, tendremos que confiar en la velocidad. ¿Ven ese castillo? La prisión está ahí, y la gente que buscamos está en las mazmorras de ese castillo. Antes de venir, deberían haber visto la distribución y el mapa de la prisión. Así que nuestro plan es simple. Montar en escobas voladoras, entrar corriendo en las mazmorras del castillo, abrir las puertas de las celdas antes de que los dementores puedan reaccionar, arrojar las escobas voladoras que trajimos y luego volver a despegar para escapar.
Si alguien se ve atrapado por un dementor, no esperes que nadie más venga a rescatarte. En su lugar, usa el encantamiento del olvido en ti mismo lo más rápido posible para borrar todo lo relacionado con la fuga de la prisión. Luego, cuando veas a un Auror, di que estabas bajo la maldición Imperius y te obligaron a hacerlo. Los demás encontrarán la manera de exonerarte. Alguien rió. Te estás haciendo viejo, Not. Conocemos este proceso mejor que nadie. No te repitas. Somos los primeros en anunciar oficialmente el regreso del amo, ¿verdad? ¿Qué tal un espectáculo de fuegos artificiales primero? Más de una docena de personas levantaron sus varitas. Al instante siguiente, una enorme marca tenebrosa, que parecía cubrir todo el cielo, se iluminó repentinamente en el cielo nocturno. Los mortífagos con máscaras de hierro bajaron sus escobas y se lanzaron hacia la isla de Azkaban. Su objetivo era el castillo de la isla. Un alboroto tan evidente atrajo naturalmente la atención de los dementores de la isla, pero para cuando los monstruos reaccionaron, los mortífagos del frente ya habían irrumpido en la prisión. Estos mimados magos de sangre pura poseían, sin duda, habilidades superiores, pues sin la preocupación de ganarse la vida, tenían más tiempo para dedicarse a aficiones que la mayoría consideraría una pérdida de tiempo. Por ejemplo, las carreras de escobas. Y ahora, semejante afición mostraba todos sus beneficios. Después de que los mortífagos sortearan la multitud de dementores de la isla e irrumpieran en el castillo, encontraron rápidamente el paso a las mazmorras usando el mapa que habían memorizado. Entonces derribaron las puertas y entraron corriendo. Los dementores los persiguieron como una cola inquebrantable, pero en menos de 5 minutos, el viejo Not y sus compañeros alcanzaron con éxito la mazmorra más profunda de la prisión. Allí estaban prisioneros todos los mortífagos crueles e impenitentes capturados por los aurores 8 años antes. Los mortífagos en el fondo de la mazmorra también oyeron la conmoción. Al ver a las figuras con túnicas negras y máscaras de hierro entrando en escobas, el silencio sepulcral estalló en vítores y risas frenéticas. Fin del capítulo 238. Esta noche, Carlo. Not. ¿De verdad te atreves a venir a Azkaban a rescatarnos? Se oyó una estridente voz femenina, seguida de la siniestra risa de Bella que resonó por toda la mazmorra. Esto no pudo ser obra tuya. No puede ser. ¿Quién te ordenó hacer esto? ¿Quién? Solo oír esa voz le dio escalofríos al viejo Not. Bella nunca había parecido una persona normal entre los mortífagos, y después de tantos años en Azkaban, se había vuelto aún más loca. Es el amo. El amo ha vuelto. El amo nos envió a rescatarte. Ja 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 ja. Esa risa maniática puso la piel de gallina a todos los que la oyeron. La despeinada Bella había salido de la celda, y las otras puertas de la prisión también se abrieron. Rodolphus, Lavastan, Coban, Gibbon y los demás. Estos villanos, después de tanto tiempo, por fin habían escapado de la prisión que los aprisionaba. Les entregaron escobas y varitas voladoras, y todos los mortífagos subieron a sus escobas, preparándose para salir corriendo de la prisión. Sin embargo, justo cuando los de adelante estaban a punto de salir volando del nivel más bajo de la celda, ocurrió un cambio repentino. Incontables hechizos cegadores salieron disparados del exterior. No tuvieron tiempo de reaccionar, pues nunca imaginaron que aparecieran tantos magos en la isla. Casi todos los hechizos dieron en el blanco. En tan solo 2 segundos, 7 u 8 mortífagos cayeron de sus escobas, inconscientes. En la entrada del nivel más bajo de la prisión, aparecieron más de una docena de figuras, y cada una de ellas era un rostro familiar para estos villanos. Shackle. Moody. Sprout. McGonagall. Flitwick. Slughorn. Y cuando el anciano alto y de barba blanca apareció a contraluz ante ellos, todos los mortífagos lo miraron con incredulidad. Albus Dumbledore. Dumbledore miró fríamente a los villanos, sin ofrecer respuesta. Tras ellos, incontables dementores irrumpieron, impactando en el nivel más bajo de la mazmorra. Bloqueados por Dumbledore y sus compañeros, la única vía de escape, los dementores finalmente reaccionaron, con aspecto enfurecido e ignorando por completo el enfrentamiento, rodeando a los mortífagos. Si no escapamos, quedarnos aquí solo nos llevará a la muerte. A la carga. Bella tomó el mando, liderando la carga en su escoba, varita en mano, hacia la salida custodiada por Dumbledore y su grupo. Sin embargo, Not y los demás ya estaban desesperados al ver a Dumbledore. A diferencia de Bella y sus dementes, ellos sabían exactamente qué clase de mago era Dumbledore. A menos que su amo viniera en persona, nadie podría derrotarlo, sobre todo con incontables dementores rodeándolos.
Algunos saltaron de sus escobas voladoras, bajando sus varitas en señal de rendición. Muchos de ellos aún albergaban la ilusión de que podrían escapar del castigo rindiéndose, alegando que estaban controlados por la maldición Imperius, igual que antes. Pero incluso si Dumbledore estuviera dispuesto a aceptar su rendición, a los enfurecidos dementores no les importaba su estado actual. Los monstruos de túnicas negras casi abrumaron a los mortífagos que querían rendirse. Y los mortífagos, liderados por Bella, que habían lanzado una carga frontal contra Dumbledore y sus fuerzas, no tenían otra opción. Tras años encarcelados en las mazmorras de Azkaban y torturados por los dementores, ya tenían una extraordinaria capacidad para mantener la consciencia. No podían usar ningún hechizo poderoso. Enfrentados a una fuerza liderada personalmente por Dumbledore, una fuerza capaz de luchar contra el mismísimo Voldemort, no tenían ninguna posibilidad de escapar. Pronto, ni un solo mortífago, tan emocionado por escapar y por la emoción de la fuga, permaneció en pie. Tras su alboroto inicial, durante el cual mataron a 4 o 5 personas a besos, los enfurecidos dementores comenzaron a apaciguarse, absorbiendo simplemente las emociones de aquellos a quienes habían matado, debilitándolos hasta que fueron completamente incapaces de resistir. El viejo Nott, sorprendentemente, aún logró mantener la cordura. Su rostro estaba pálido como la muerte, y temblaba mientras miraba a Dumbledore, gritando estridentemente. Todos lo sabían. Esto era una trampa. Una trampa en la que caímos nosotros mismos. ¿Quién nos traicionó? ¿Quién? La expresión de Dumbledore era tranquila. Parecía no tener intención de responder a la pregunta de Nott, simplemente se dio la vuelta y salió de la celda. Los 4 jefes de Hogwarts que lo seguían, al mirar a los mortífagos por última vez, mostraron una pizca de lástima, pero eso fue todo. Las consecuencias no eran responsabilidad suya. Kingsley podía encargarse de ello. Sin embargo, respecto a las acciones de estas personas hoy y sus afirmaciones en la mazmorra, Kingsley, Moody y un número considerable de otros aún expresaban dudas. Dicen que es el hombre de las tinieblas. Pero antes de que nadie pudiera terminar la frase, Dumbledore negó con la cabeza, interrumpiéndolo. No se preocupen, solo están fanfarroneando. Les aseguro que el hombre de las tinieblas no volverá a aparecer, nunca. Sus palabras finalmente aliviaron la tensión del ambiente. El ojo demoníaco de Moody se movió rápidamente alrededor y habló con voz áspera. Parece que ha sucedido algo que no sabemos. Rió Dumbledore. No algunos, pero sí muchos, pero todo está bien. ¿Tendremos la oportunidad de averiguarlo? Preguntó Kingsley. Eso depende de si alguien en el futuro está dispuesto a contarlo. Esa noche, casi todos los mortífagos fueron aniquilados. Dumbledore y su grupo regresaron a casa cargados con el botín. Lucius caminaba ansiosamente de un lado a otro en casa. Hoy era la fecha límite que Voldemort le había fijado para entregar sangre fresca de unicornio, pero no había recibido ninguna notificación ni de Dumbledore ni de Voldemort. Severus estaba sentado en el despacho del director de Hogwarts, leyendo el periódico y charlando distendidamente con los retratos de antiguos directores colgados en las paredes, con aspecto relajado e indiferente al éxito de la misión de esa noche. Pero en la segunda mitad de la noche, ni el Ministerio de Magia ni los medios de comunicación podrían dormir tranquilos. Fin del capítulo 239. El beso del Dementor. Tras apaciguarse por completo la conmoción en Azkaban, Kingsley finalmente informó del asunto a la actual directora del Departamento de Aplicación de la Ley Mágica y, aún más importante, a la ministra de Magia. Para la actual directora, no había nada que decir. Inmediatamente convocó a todos los aurores, tanto de su casa como del ministerio, y los envió a Azkaban. En cuanto a la ministra Bagno, la reciente serie de acontecimientos importantes la había llevado casi al borde del agotamiento. En realidad, solo quería disfrutar de su último mandato y luego retirarse. No quería oír nada, ni bueno ni malo. Pero en los últimos 2 días, los periódicos habían empezado a circular inexplicablemente noticias sobre detalles ocultos en torno a los crímenes de Sirius Black, y ahora mismo le estaba dando un dolor de cabeza. El Ministerio de Magia solo se centraba en arrestar a Black lo antes posible. ¿A quién le importaba si realmente había cometido un delito? Y si era realmente inocente, ¿no haría eso que el Ministerio de Magia pareciera aún más inútil? Y todo este asunto le resultaba extrañamente familiar a Bagno, como si hubiera vivido algo similar recientemente. Justo cuando estaba agotada e investigaba quién intentaba exonerar a Sirius Black, algo aún más explosivo ocurrió esa noche en Azkaban.
Francamente, incluso si Dumbledore hubiera descubierto su plan de asaltar Azkaban y capturarlos a todos, para Bagno, el ministro, aún era incierto si esto era algo bueno o malo. Dejando de lado la influencia de poderosas familias de sangre pura como Not en el mundo mágico, su audacia al tomar semejante decisión en ese momento bastaba para levantar sospechas. Si el vacío no hubiera regresado, ¿se habrían atrevido a hacerlo? Bagno era muy superior a Fudge, quien la sucedería. Tras haberse atrevido a tomar el control del caótico Ministerio de Magia en el apogeo del poder de Voldemort, no escondería la cabeza como un avestruz cuando Voldemort realmente regresara. Ahora, solo podía pensar con pesar que Dumbledore había hecho todos los preparativos necesarios. El Ministerio de Magia estaba sumido en el caos, y los reporteros del mundo mágico no podían pegar ojo. Los de Azkaban, por supuesto, no estaban cualificados para ir allí, así que solo podían intentar entrevistar a los empleados del ministerio para obtener información de primera mano. Antes de dirigirse a Azkaban, Bagno instruyó intencionadamente a sus subordinados para que difundieran rumores de que las recientes actividades a gran escala en la de los mortífagos probablemente estuvieran relacionadas con la misteriosa figura desaparecida. Dado que la verdad acabaría por revelarse, y el público recordaría que el hombre que amenazaba a todo el mundo mágico nunca se había ido realmente, era mejor preparar al público de antemano. Pronto, Bagno vio a los mortífagos capturados en Azkaban. Incluso cuando los dementores casi los aniquilaban, los luchadores que se habían fugado insistían en que estaban bajo la maldición Imperius y que no tenían intención de intentar escapar. Mientras tanto, Bella y los de su clase seguían gritando y maldiciendo, afirmando que sus amos regresaban para rescatarlos, convirtiendo el mundo mágico en un reino de sangre pura. Bagno se limitó a observar sus reacciones un instante, confirmando quién había venido a Azkaban para la fuga, antes de darse la vuelta y abandonar el nivel más bajo de la mazmorra. Los implicados en la fuga de esta noche serán sacados de la isla y juzgados en el Wizengamot, dijo con frialdad, visiblemente de mal humor. En cuanto a Bella y Lestrange, ya han sido condenados a cadena perpetua y siguen impenitentes, jurando ser cómplices del mal. Inicien el proceso de aprobación y que los dementores les den un beso. Las palabras de Bagno silenciaron a todos a su alrededor. Tras un largo período de paz, muchos casi han olvidado que, aunque la ministra de magia que tenían delante se había transformado de una bruja apasionada en una política experimentada y madura, su decisión y crueldad hacia los mortífagos no han cambiado. El cielo comenzaba a clarear. Se acercaba el amanecer. Kingsley, que había estado ocupado toda la noche, corrió a informar a Bagno. Bagno, sin embargo, no quería oír nada más. Fruncía el ceño y solo tenía una pregunta. ¿Oyó Dumbledore a esa gente decir que el hombre de ninguna parte ha regresado y que se enteró de que esta fuga de la prisión también fue orquestada por los hombres del hombre de ninguna parte? Kingsley dudó un momento. Dumbledore no había dicho que le ocultara nada a nadie. Así que le contó a Bagno la verdad, que ya no había necesidad de preocuparse por Voldemort. Esto, sin duda, emocionó a Bagno. Miró fijamente a Kingsley. ¿Dumbledore realmente dijo eso? Kingsley no fue el único presente que lo oyó. Muchos otros aurores podían corroborarlo. Tras confirmar la veracidad, Bagno se sintió cada vez más agitada, una mezcla de emoción e incertidumbre. La mayoría de la gente en el mundo mágico conocía la personalidad de Dumbledore. Solía ser un anciano poco fiable y travieso, pero siempre se mostraba muy serio cuando se trataba de asuntos realmente importantes. Para averiguar qué estaba pasando, obviamente tenía que ir a Hogwarts a ver a Dumbledore en persona. Pensando en esto, Bagno no podía quedarse más tiempo en Azkaban. Ya había hecho todos los arreglos necesarios allí. Pronto regresó a Inglaterra y usó polvos Floo para llegar a Hogwarts. Sin embargo, no pudo encontrar a Dumbledore en Hogwarts. La recibió la subdirectora, McGonagall. El profesor Dumbledore salió temprano esta mañana con Snape. Dijo que tenía que salir de Inglaterra para atender unos asuntos y que no volvería en un rato. Esta noticia volvió loca a Bagno. ¿Cómo podía escaparse en un momento tan crucial? ¿Dijeron cuándo volverían? Preguntó McGonagall negando con la cabeza. Acabo de confirmarle que definitivamente volverá antes de Halloween. Sin embargo, el profesor Dumbledore dijo antes de irse que si vienen a buscarlo, debería dejar que les presente a algunas personas. Bagno levantó la vista involuntariamente. ¿A quién? McGonagall la condujo a una sala común desocupada de Hogwarts. Cuando la puerta se abrió, vio a dos hombres y un perro grande y negro azabache dentro. Fin del capítulo.